Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 11. Sandra Takemura tomó un sorbo de su café de la mañana mientras miraba el jardín por la ventana de su casa. Realmente amaba la vista en la mañana de verano, a pesar de que ella misma no se ocupaba de ello. Las personas a las que pagaba para mantenerlo en buen estado ciertamente estaban haciendo un trabajo que ella consideraba bastante bueno y valía el dinero que les pagaba. Su esposo Ryoma no la acompañó durante su café matutino porque ya se había ido a trabajar. Ella se uniría a él y seguiría a trabajar con él, como lo hacía normalmente, pero hoy tenía una razón para quedarse en casa. Afortunadamente, hoy no había mucho trabajo para ella y su esposo, por lo que quedarse en casa hoy no iba a afectar demasiado su trabajo. Buenos días, hermana. Una voz sonó detrás de ella, haciéndola desviar su atención del jardín. Se giró hacia la fuente y vio a una mujer de cabello rubio unos años más joven que ella caminando hacia ella. Era Grace Okuda, su hermana menor. Ella fue la razón por la que se quedó en casa hoy en lugar de ir a trabajar el otro día. Su hermana Grace y su hijo, sobrino de Sandra, Akihiko, les hicieron una visita ayer e iban a quedarse en su casa unos días. Sandra se alejó de su hermana para mirar el jardín nuevamente. Finalmente despertaste. Estaba empezando a pensar que no ibas a despertar. Grace se rió entre dientes mientras caminaba hacia el lado de Sandra, estirando sus extremidades mientras lo hacía. Solo estoy disfrutando de mis días libres en el trabajo. ¿Sabes? Siempre me gustó dormir bien los días en que no tengo que hacer nada. Es una pena que Takuya no pudiera acompañarnos a mí y a Akihiko en esta visita. Por cierto, ¿dónde está Ryoma? No puedo verlo por ninguna parte. Pensé que estaría contigo ahora mismo. Ya se fue a trabajar. Respondió Sandra. Ya veo. Debería haberlo esperado. Ustedes dos siempre actuaron como si estuvieran casados con su trabajo. De hecho, me siento un poco estúpido por hacerles una pregunta tan obvia. Grace le sonrió a su hermana, sabiendo lo adicta al trabajo que era. ¿Qué pasa con Akihiko? ¿Dónde está? Entré a su habitación para ver cómo estaba poco después de despertarme y no lo vi allí. Sandra metió la mano libre en su bolsillo y sacó una nota. Se lo entregó a su hermana un momento después. Se despertó poco después de que Ryoma se fuera a su trabajo. Me dijo que le dijera que se dirigía a la ciudad para pasar el rato con un viejo amigo suyo que se mudó a esta ciudad hace unos años. Hace años. Dijo que regresará en unas pocas horas y trabajará en sus tareas de vacaciones de verano. Bueno. Grace asintió comprendiendo. Ella se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza de manera divertida. ¿Trabajar en sus tareas de vacaciones de verano? Ya casi ha terminado con ellas. No habría pasado nada malo si se hubiera tomado una hoy libre. Este chico siempre se aferra a su tarea escolar, incluso cuando no tiene por qué ser así. Sandra apretó la mano al escuchar las palabras de Grace sobre Akihiko. Por mucho que odiara admitirlo ante sí misma y nunca lo admitiría ante nadie en voz alta debido a su orgullo, estaba celosa de su hermana cada vez que las dos hablaban de Akihiko. Su sobrino era todo lo que se suponía que era Gareth. Su sobrino fue todo por lo que nació Gareth. No fue intimidado en la escuela. Tenía muchos amigos en la escuela. Tuvo éxito en sus estudios y ya se estaba haciendo un nombre. Ya podía decir que su sobrino iba a ser un adulto muy exitoso, a diferencia de Gareth. Apretó su mano con más fuerza mientras Gareth pasaba por su mente. Lo mejor que hizo fue no pensar en su hijo desde que los medios dejaron de hablar de su caso y pasaron a temas nuevos y más recientes. Les trajo a ella y a su marido suficientes problemas con su truco de huir. Ella y su marido trabajaron incansablemente para asegurarse de que su truco no afectara la forma en que los demás los veían. Él todavía cruzaba por su mente de vez en cuando. Despreciaba que ella no quisiera pensar en él. ¿Por qué no podría ser como Akihiko? Ella se hacía esta pregunta cada vez que él pasaba por su mente. ¿Por qué no podía parecerse en nada a su primo? ¿Por qué siempre tenía que excusarse por todo lo que estaba haciendo mal con el hecho de haber nacido sin Kirk? ¿Por qué no era el buen hijo que se suponía que era? ¿Por qué tuvo que hacer que ella y su marido pasaran por tantas tonterías hasta el punto de que a veces incluso tenía que abofetearlo para hacerlo callar, porque ya no podía escuchar las tonterías que él les decía? Hermana. La voz de Grace llamándola la sacó de sus pensamientos sobre su hijo y su sobrino. Ella la miró con una expresión inquisitiva en su rostro. ¿Sí? Me detuve de hacerte esta pregunta cuando llegué aquí ayer, porque Akihiko estaba aquí, pero ¿cómo has estado desde la última vez que nos vimos en persona? Grace le hizo las preguntas que tenía en mente. Ha pasado casi un año desde que Gareth desapareció y no ha habido nada que pudiera haber llevado a la policía a su paradero.
No voy a mentir. Ha sido un año difícil para Ryoma y para mí. La desaparición de Gareth realmente nos preocupó y nos pasó factura, pero ahora estamos mejor. Sandra respondió, usando la misma personalidad que usaba cada vez que ella y su esposo hablaban con la policía o aparecían en la televisión para hablar sobre su hijo cada vez que las estaciones de noticias de televisión se lo pedían. Ya veo. Es bueno saber que a ustedes dos les ha ido mejor. Grace le sonrió a su hermana, contenta de saber que estaba mejor ahora. Sin embargo, su sonrisa no duró mucho. Un ceño triste se formó en su rostro unos segundos al pensar en su sobrino mientras deseaba haber tenido más oportunidades de hablar con su sobrino antes de que desapareciera. Es una pena que nunca trajiste a Gareth contigo cada vez que venías a visitarnos. Estoy seguro de que él y Akiko se llevarían bien. Estoy seguro de que lo harían. Sandra estuvo de acuerdo con lo que decía su hermana. Ella y Ryoma siempre mantuvieron a Gareth alejado del resto de su familia porque no quería mostrarle a su familia el fracaso que era su hijo. Los pocos miembros de su familia que realmente conocieron a su hijo supieron lo decepcionante que era para toda la familia y ella no quería que el resto de la familia se enterara también. No querían que pensaran menos en ellos después de todo el arduo trabajo que pusieron para verlos como lo hacen. ¿Sabes que nunca pude preguntarte esto? ¿Qué le gustaba hacer a Gareth en su tiempo libre? Grace le hizo otra pregunta sobre Gareth. Iría a su habitación para descubrirlo por mí misma, ya que estoy segura de que tiene algunas cosas allí sobre sus pasatiempos, pero no quería invadirla sin tu permiso. Lo sé. Debe ser difícil para ti estar en su habitación después de todo este tiempo. Sandra no respondió a su pregunta de inmediato porque tenía que averiguar qué debía responder él a las preguntas de sus hermanas. Apenas sabía las cosas que le gustaba hacer a su hijo en su tiempo libre antes de su desaparición. Sin embargo, estaba segura de una cosa. Estaba segura que lo que le gustaba hacer a su hijo en su tiempo libre era no hacer nada, sino perder el tiempo en cosas más importantes y distraerlo de lo verdaderamente importante y de lo que debía enfocarse en su vida. Una mirada de culpa creció en el rostro de Grace después de que Sandra permaneciera en silencio por unos momentos, confundiendo el silencio que acababa de recibir de su hermana con no querer hablar de eso. Lo siento, hermana. No pensé que esta pregunta traerte algunos recuerdos dolorosos. Está bien. Sé que me hiciste esas preguntas porque estabas preocupada por mí. Respondió Sandra, internamente aliviada de no tener que hablar más de eso. Se alejó del jardín y comenzó a caminar hacia el sofá frente al televisor. Voy a ver las noticias de la mañana. Está bien. Gracias, sintió y se volvió hacia la cocina. Iré a prepararme un poco de café y me reuniré contigo. Sandra caminó hacia el sofá y se sentó en él antes de tomar el control remoto y usarlo para encender el televisor, encendiendo el primer canal de noticias que se le ocurrió mientras Grace entraba a la cocina donde se preparaba una taza de café caliente. Café. Después de prepararse una taza de café caliente, Grace salió de la cocina hacia la sala de estar, haciendo todo lo posible para no derramar su café recién preparado, ya que sabía que su hermana odiaba que alguien derramara su bebida en su casa. Tomó un sorbo de su café mientras se sentaba en el sofá junto a su hermana. Dejó su taza en la mesa frente a ella y a Sandra y miró el televisor frente a ellas, queriendo ver cuál era el tema del que estaban hablando en ese momento. Sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa al ver el titular de la tira, interesándose inmediatamente en el tema del que estaban hablando en ese momento. La Liga de Villanos ataca de nuevo. El campamento de verano de entrenamiento de la UA atacado por un grupo de villanos. Un estudiante y un prohéroe secuestrados. Inclinó su cabeza hacia un lado para mirar a su hermana por un segundo con una mirada de sorpresa en su rostro. ¿Su campo de entrenamiento fue atacado? Sí. Reaccioné de manera similar después de ver las noticias. Sandra dijo mientras Grace se giraba para mirar la televisión nuevamente. Es la segunda vez en meses que sus estudiantes son atacados por los villanos. ¿Qué tan perezosos se han vuelto los héroes que trabajan en la UA este año? Grace negó con la cabeza. Escuchad todo lo que pasó en la UA desde que comenzó el nuevo año escolar. Me hace feliz y alivia a Akiko por interesarse en postularse para una escuela secundaria normal el próximo año. Se convocó una conferencia de prensa en la que estarán presentes el director de la escuela y los profesores de las clases A y B para aquellos interesados. La conferencia será transmitida por nuestro canal, dijo el presentador de televisión mientras Grace miraba la televisión. Con interés, interesada en ver la conferencia de prensa, mientras Sandra se encogía de hombros, no realmente interesada en ella, en otras noticias importantes sobre el ataque en el campo de entrenamiento de la UA. La máscara.
Villana de rango A buscada por el asesinato de un Cyborg prohéroe, presumiblemente en nombre de Hero Killer Stein, y por participar en el ataque a la USG, fue finalmente identificado después de que le quitaron la máscara de la cara. Sandra se llevó la taza a los labios para tomar otro sorbo de café, sin prestar mucha atención a la televisión, ya que el tema de un villano enmascarado que recientemente había comenzado a darse a conocer ante los héroes realmente no le interesaba. Ella no tenía ninguna razón para estar interesada en este villano, ya que no es como si la identidad de este villano, quien quiera que fuera, la afectara. El villano fue identificado como Takemura Gareth. El presentador de televisión dijo mientras la imagen de Gareth de sus carteles desaparecidos aparecía junto a la imagen de la máscara. El niño de la ciudad de Musutazu, que desapareció sin dejar rastro hace poco más de un año y la policía no pudo encontrar nada que pudiera haber conducido a llevarlos a su paradero actual. Sandra comenzó a toser violentamente, sintiendo como todo el café que acababa de tomar volvía a subir por su garganta mientras los ojos de Grace se abrían en shock al momento en que la presentadora de televisión revelaba la identidad de la máscara. Sandra perdió el control de su taza al escuchar cómo ésta se caía sobre el sofá y derramaba el café encima. No le importaba o estaba furiosa por eso como lo haría normalmente, aunque toda su atención estaba en otra cosa. ¡Oh, Dios mío! Grace se tapó la boca con las manos en estado de shock, sus ojos no dejaron la foto de su sobrino mientras Sandra miraba en silencio la foto de su hijo, sintiendo como su respiración se volvía menos constante. Estúpido mocoso. Pensó para sí misma, comenzando a sudar ruidosamente de pánico al sentir que estaba a segundos de arrancarse un poco de cabello. Una ola de ira recorrió su cuerpo mientras seguía mirando la foto de su hijo en la televisión. ¿Cómo pudiste? ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacernos a mí y a tu padre? ¿Te das cuenta de lo que significa para nosotros? Sandra. Grace desvió su mirada del televisor a Sandra, sus ojos se llenaron de preocupación por ella mientras Sandra dejaba escapar un profundo suspiro, pareciendo como si estuviera explotando. Sin que Grace se diera cuenta, Sandra no iba a explotar por preocupación, sino por ira y pánico. Sé que esto es difícil para ti, pero necesitas calmarte. Estoy segura de que hay una razón por la que podemos explicar todo esto. Este maldito mocoso. Espetó Sandra con una mirada furiosa en su rostro, olvidando que no estaba sola y estuvo con su hermana por un breve momento mientras su arrebato hizo que su hermana la mirara con los ojos muy sorprendidos. ¿Esto es lo que ha estado haciendo durante el año pasado? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Se da cuenta siquiera de lo que esto significa para mí y para su padre? Grace miró fijamente a su hermana como si le hubiera crecido la segunda cabeza mientras apartaba la mano de su hermana, sorprendiéndose de que su hermana reaccionara ante la noticia de que su hijo era un villano con tanta ira en lugar de preocupación. ¿Hermana? ¿Qué son? ¿Estás hablando de...? Los ojos de Sandra se abrieron al darse cuenta de que se había olvidado de sí misma frente a su hermana. Se permitió dejar que su enojo por la situación se apoderara de ella y permitió que sus verdaderos sentimientos salieran a la luz, los cuales estaba tratando de evitar frente a todos, excepto a Ryoma, cada vez que salía a relucir el asunto de Gareth. Sacudió la cabeza mientras se levantaba del sofá, sabiendo que tenía que informarle a su marido sobre su reciente descubrimiento. Más tarde se le ocurrirá una forma de explicarse. Dame un momento. Necesito llamar a Ryoma. Le dijo a Grace, alejándose de su hermana porque quería asegurarse de que su hermana no escuchara la conversación entre ella y su esposo. Grace entrecerró los ojos hacia su hermana mientras la veía alejarse de ella, teniendo la sensación de que había algo que su hermana no le estaba diciendo a ella y a todos los demás después de ver cómo reaccionó su hermana al enterarse de la noticia de que Gareth era la máscara. Lenta y silenciosamente se levantó del sofá y siguió a su hermana hacia donde caminaba en ese momento, haciendo todo lo posible por no alertarla. Sandra se sintió como un manojo de nervios andante mientras se dirigía al otro lado de su casa, asegurándose de estar fuera del alcance auditivo de Grace. Después de llegar a la parte de su casa donde estaba segura de que Grace no podrá escuchar la próxima conversación con su esposo, metió la mano en su bolsillo y rápidamente sacó su teléfono. Marcó el número de su marido, esperando que él respondiera a su llamada. No tuvo que esperar mucho para que su marido respondiera a su llamada. Él respondió a su llamada solo unos segundos después. Ryoma. Qué bueno que respondiste. ¿No lo vas a creer? Intentó informarle a su esposo sobre lo que acababa de enterarse de las noticias tan pronto como lo escuchó responder su llamada, pero Ryoma la interrumpió antes de que pudiera terminar. ¿Qué está diciendo? Menos mal que me llamaste. Estaba a punto de llamarte yo mismo.
¿Te acuerdas de Asano y Nishijima, verdad? Su marido la interrumpió antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo. Por el tono de su voz, pudo sentir lo asustado y enojado que estaba. Los dos detectives que buscaban a Gareth acaban de visitarme para informarme que había un gran avance en su caso después de todo este tiempo. ¿Tú también recuerdas la máscara? El villano que ha estado apareciendo en las noticias de vez en cuando durante los últimos meses. Él es Gareth. Lo sé. Acabo de ver el informe de noticias donde revelaron que él es la máscara. Así es como te estaba llamando en primer lugar. Sandra lo interrumpió, haciéndole saber que ya conocía la noticia sobre su hijo. ¿Ya están hablando de eso en las noticias? Mierda. Esto es malo. La voz de Ryoma delató lo asustado que estaba por el hecho de que los medios ya estaban hablando de que su hijo era la máscara. ¿Esto es malo? Esta es una forma suave de decirlo. Sandra declaró en tono de pánico y enojo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Apenas pudimos manejar la cobertura mediática que rodeó su desaparición. Todo volverá ahora como una persona desaparecida que recibió tanta cobertura mediática como él. Resultar ser un villano buscado no sucede todos los días. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un maldito villano y un asesino como nuestro hijo? Los medios nos comerán. ¿Cómo nos verá la gente después de esto? Cálmate. Ryoma trató de calmar a su esposa, aunque sonaba como si le vendría bien un poco de calmarse. ¿Cálmate? ¿Cómo diablos se supone que voy a calmarme? ¿Qué diablos vamos a hacer ahora? Sandra continuó expresando el pánico que tenía ante su marido. Hicimos todo lo posible para quedar bien ante los medios cuando él hizo su truco de huir. ¿Cómo diablos vamos a quedar bien en una situación como esto? Lo hablaremos después de que te hayas calmado. Solo respira profundamente y déjalo salir, dijo Ryoma, una vez más tratando de que su esposa se calmara. Sandra hizo lo que le indicaron y dejó escapar un profundo suspiro para calmarse, sintiendo que eso no hacía nada para ayudarla a calmarse. Está bien. Me calmé, tal como tú querías. Ahora, ¿puedes decirme qué diablos vamos a hacer para quedar bien en esta situación? Estamos pensando en algo. Tal como lo hicimos después de que sacó su truco de huir. Respondió Ryoma, su voz se volvió un poco más tranquila mientras pronunciaba esas palabras. Lo discutiremos después de que regrese a casa. Ya que no puedo discutirlo en este momento. Nishijima y Asano podrían escuchar esto si continuamos nuestra conversación por teléfono, ya que todavía están en el bufete de abogados, porque quieren hacerme un par de preguntas. Se fueron. Estoy solo en mi oficina por un momento para permitirme procesar esta información. Después de que termine de hablar con ellos, regresaré directamente a casa donde discutiremos todo. Sandra asintió lentamente con la cabeza. Está bien, está bien. El sonido de la puerta abriéndose sonó en el otro extremo del teléfono de Sandra justo después de que Ryoma le informara lo que era antes de terminar su conversación. Tengo que irme. Asano y Nishijima están de vuelta en mi oficina. Volveré a casa. Tan pronto como puedo. Eso fue lo último que Sandra escuchó de su marido en esta conversación. Después de terminar su conversación con él sobre su situación actual, se apoyó contra la pared y enterró su rostro entre sus manos, murmurando para sí misma. Joder. Mierda. ¿Qué diablos vamos a hacer ahora después del truco que acaba de hacer? ¿Por qué diablos di a luz a este mocoso? Él siempre nos trajo problemas. Desearía que estuviera frente a mí para poder darle una paliza por hacernos esto a mí y a su padre. No sabía que su hermana acababa de escuchar la conversación que acababa de tener con su marido a través del teléfono. Grace permaneció escondida detrás de la pared, mientras escuchaba en silencio cómo Sandra se desesperaba por la situación en la que se encontraba. Se alejó de donde se encontraba su hermana en ese momento y comenzó a regresar a la sala de estar. Se permitió perderse en sus pensamientos mientras continuaba su camino hacia los vivos. Unas pocas palabras que escuchó que su hermana le acababa de decir a su cuñado le hicieron pensar. ¿Por qué su hermana estaba tan preocupada de que los medios llegaran a ellos y arruinaran la forma en que otras personas los ven? ¿Qué quiso decir su hermana con quedar bien ante los medios? ¿Había algo que su hermana y su cuñado ocultaban? Sandra. ¿Qué has hecho? Hay algo que no sepamos. Pensó para sí misma mientras caminaba hacia la sala y se sentaba en el sofá, haciendo todo lo posible para fingir que no acababa de escuchar la conversación que tuvo su hermana con su cuñado. Sabía que en su familia había muchas personas desagradables que solo se preocupaban por ellos mismos y su imagen en ella, pero ¿podían su hermana y su cuñado ser uno de esos miembros desagradables de su familia, que despreciaban actuar como si no fueran para ellos? Todo el tiempo.
Izuku Midoriya abrió lentamente los ojos mientras despertaba de su sueño y se encontraba en una habitación de hospital. Tenía una venda alrededor de su cabeza y ambos brazos enyesados por su pelea con Muscular. Lentamente inclinó la cabeza hacia un lado y vio un plato de frutas en la mesa junto a él. Vio una nota al lado. No tardé mucho en reconocer la letra de la persona. La letra pertenecía a su madre Inko. Cuando despiertes, por favor come esto y llámame. Pensó para sí mismo lo que decía la nota de su madre. Suspiró internamente, recordando lo mucho que su madre estaba preocupada por él, especialmente después de su encuentro con Shigaraki en la pared. Un segundo después, se alejó del cuenco y de la nota de su madre. Miró hacia el techo, murmurando para sí mismo. Kota, me pregunto si estará bien. Un golpe en su puerta se produjo antes de que alguien la abriera, revelándose como Kaminari. Kaminari sonrió en cuanto vio a Izuku con los ojos abiertos. Oh, Midoriya, estás despierto. Abrió la puerta del todo y entró en la habitación de Izuku. Lo siguieron varios de sus compañeros de clase. Midoriya miró hacia la puerta cuando casi todos los miembros de su clase entraron a la sala. ¿Viste las noticias? Kaminari preguntó mientras Izuku lo miraba en silencio a él y al resto. Los medios de comunicación están invadiendo la escuela en este momento. Es mucho peor que en primavera, añadió Sato mientras cerraba la puerta de la habitación del hospital de Izuku. Tenemos un melón. Lo reunimos. Un melón grande, anunció Mineta con una sonrisa en su rostro mientras levantaba un melón sobre su cabeza para mostrárselo a su compañero hospitalizado. Tokoyami miró a Izuku con una mirada de disculpa y arrepentimiento en su rostro. ¿Te causé problemas, Midoriya? No, yo también. Izuku sonrió torpemente. ¿Vinieron todos los de la clase A? No. Iida respondió mientras los compañeros de Izuku lo miraban con tristeza. Hiro y Agakure todavía están inconscientes por el gas de los villanos. Y Yaoyorozu también recibió un fuerte golpe en la cabeza y está hospitalizada aquí. Aparentemente recuperó la conciencia ayer. Así que todos, menos esos tres, vinieron. Deku. La voz de Ochako lo llamó, haciéndolo mirarla. Tenía una mirada insegura en su rostro como si estuviera dudando en hablar con él sobre el tema que estaba a punto de sacar a relucir. Shoji nos contó lo que pasó entre tú y la máscara poco antes de que la liga huyera del bosque. Su expresión se volvió más preocupada mientras le decía más palabras sobre Gareth. Los medios están hablando de él y su identidad en este momento. Él era un estudiante en Aldera Junior High, al igual que tú y Bakugo. ¿Eran ustedes dos amigos antes de que él se fuera? ¿Desaparecido hace más de un año? Iida bajó la mirada al suelo al escuchar a Ochako mencionar a Gareth Izuku. Después de que se conoció su identidad como la máscara y su rostro apareció en los medios muchas veces durante los últimos 2 días, rápidamente lo reconoció como el chico que había conocido durante su pasantía en la ciudad de Osu el día que él y sus compañeros lucharon contra el asesino de héroes. Apretó la mano mientras pensaba en el villano enmascarado de la Liga de Villanos. Si tan solo supiera que el chico con el que tuvo una breve interacción en Ciudad Osu era la máscara. Los ojos de Izuku se abrieron tan pronto como Ochako le preguntó sobre Gareth. El hecho de que su amigo se convirtiera en villano durante el año que estuvo desaparecido inmediatamente volvió a su mente y la imagen de Gareth abandonando el bosque a través del portal de Kurohiri con Dabi y el Sr. Compres después de capturar a Bakugo voló por su mente. Una ola de culpa recorrió su cuerpo al recordar la última vez que vio a Gareth antes de que su amigo se convirtiera en la máscara. Recordó haber visto que algo andaba mal con su amigo después de la paliza que recibió de Bakugo y aún así no hizo nada para ayudarlo luego de que Gareth insistiera que no había nada con él y que estaba bien, despreciando que fuera algo muy alejado de la verdad. ¿Por qué no presionó más cuando notó que su amigo estaba fuera el último día que lo vio? ¿Por qué le permitió marcharse, despreciando ver que había algo malo en él? ¿Por qué no estaba ahí para su amigo cuando claramente lo necesitaba? Un gemido escapó de sus labios, sintiendo que sus ojos se humedecían lentamente por la culpa y la tristeza que sentía en ese momento y su respiración se volvió un poco menos constante mientras seguía pensando en Gareth. Fue cuando se dio cuenta de otra cosa sobre su amigo. La máscara tenía un Kyok. Lo vio usarlo durante la USG y el ataque al campo de entrenamiento. Por otro lado, Gareth nació sin Kirkles, tal como él era. Tenía que recibir su Kirk de alguien, al igual que recibió One for All de All Might. Sabía que solo había una forma en que Gareth podría haber obtenido su Kirk. Sabía sobre All for One de All Might. Simplemente surgió otra pregunta en su mente. ¿Cómo se topó Gareth con All for One? ¿Cuándo se topó con All for One? ¿Fue el día que lo vio por última vez o fue algún tiempo después? ¿Qué le hizo All for One para convertirlo en la máscara?
¿Qué le pasó durante el año que estuvo desaparecido antes de comenzar a aparecer como la máscara? Lo siento, Gakun. Lo siento mucho. Lamento mucho no haber hecho nada ese día. Pensó para sí mismo entre lágrimas, mientras sus compañeros lo miraban preocupados. Fue cuando se juró una cosa a sí mismo. Iba a salvar a su mejor amigo, sin importar qué, porque qué clase de héroe sería si no salvaba a su mejor amigo que siempre apoyó su sueño de convertirse en un héroe. Sabía que podía comunicarse con él. Solo tenía que hablar con él. Voy a salvarte. Lo prometo. Voy a salvarte de la vida de villanía, pase lo que pase. Gareth caminó solo por los pasillos abarrotados de su escuela, pasando junto a muchos de sus compañeros que se estaban preparando para comenzar su día escolar en el proceso. Tenía los ojos puestos en su teléfono mientras intercambiaba mensajes de texto con Izuku, quien no estaba presente en su lugar habitual de reunión hoy. Le envió un mensaje de texto a su amigo confundido después de que no se presentó en el lugar de reunión y resultó que Izuku no iba a estar presente en la escuela hoy porque no se sentía muy bien cuando se despertó y su madre decidió que así sería. Lo mejor sería que hoy se quedara en casa. Gareth Takemura. Te visitaré hoy y compartiré mis notas de hoy contigo para asegurarme de que no te quedes atrás. Izuku Midoriya. Gracias, Gakun. Dejaré que mi mamá venga. Vendrás hoy de visita. Gareth Takemura. Está bien. Te avisaré si surge algo durante las próximas horas y no podré visitarte hoy por ello. Izuku Midoriya. Está bien. Me aseguraré de mantener el volumen de mis notificaciones en caso de que suceda. Gareth Takemura. Solo espero no ser un problema para ti ni para tu mamá si voy. Izuku Midoriya. No es necesario que digas esto cada vez que estás a punto de venir a mi casa. Sabes que le gustas a mi mamá. Siempre eres un huésped bienvenido en nuestra casa. Gareth Takemura. Está bien. Si tú lo dices. Izuku Midoriya. Solo desearía poder visitar tu casa más a menudo ya que no te he visitado allí muchas veces. Gareth se mordió el labio inferior al leer el reciente mensaje de texto de Izuku. Tenía una buena razón para dejar que su amigo lo visitara solo en varias ocasiones y casi se aseguró de que sus padres no estuvieran en casa durante la visita de su amigo. Simplemente no quería que Izuku conociera a sus padres. No quería arriesgarse a que Izuku se diera cuenta de que había algo raro en sus padres, porque no quería que lo preocupara. No sabía cómo reaccionarían sus padres ante Izuku y tampoco quería arriesgarse. No tuvo que responder al reciente mensaje de texto de Izuku ya que alguien chocó bruscamente contra él a propósito, haciéndolo dejar caer su teléfono al suelo. Su teléfono aterrizó justo en la pantalla, haciendo que una ola de pánico recorriera el cuerpo de Gareth mientras la idea de que su pantalla se rompiera inmediatamente pasó por su mente. Rápidamente se acercó al suelo para levantar su teléfono y dejó escapar un suspiro de alivio después de ver cómo la pantalla no se agrietaba al aterrizar en el suelo. Miró a su alrededor, tratando de descubrir quién acababa de chocar con él y no le tomó mucho tiempo darse cuenta del estudiante con el que acababa de chocar y vio a Tomohito, Taiga y Ryoyu parados detrás de él. Los tres chicos se detuvieron en seco y miraron por encima del hombro para mirarlo. Tomohito, Taiga y Ryoyu miraron al chico Kirkles con sonrisas divertidas en sus rostros mientras Gareth firmaba internamente, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. La sonrisa divertida de Tomohito se desvaneció de su rostro mientras agarraba su hombro derecho, fingiendo que estaba lastimado al chocar con Gareth. ¡Ay! Mira por dónde vas. ¿No te enseñó tu mamá a no estar pegado a tu teléfono cuando estás? ¿Estás caminando por los pasillos abarrotados? Taiga se cruzó de brazos, su sonrisa divertida permaneció en su rostro. Deberías cuidar tus pasos, inútil, don nadie. Deberías mostrar más respeto a aquellos mejores que tú. ¿Qué estás esperando? La sonrisa divertida de Ryoyu se hizo más amplia. Discúlpate con Kazari-kun ahora mismo y ni siquiera pienses en probar tu suerte quedándote en silencio. Gareth apretó su mano mientras fijaba sus ojos en Tomohito. Lamento haberme topado contigo, Kazari-kun. Fue mi culpa. Haré lo mejor que pueda para observar hacia dónde voy la próxima vez y no tendré que hacerlo. Mis ojos estaban pegados a mi teléfono. Tomohito se llevó la mano a la barbilla, actuando como si estuviera pensando, ¿sabes qué? Hoy estoy de buen humor para perdonar, acepto tus disculpas. Se alejó de Gareth y miró entre Taiga y Ryoyu. Vamos ustedes dos. Se alejó de sus amigos y se obligó a caminar, comenzando a alejarse hacia su salón de clases. Si no nos damos prisa, llegaremos tarde a clase por su culpa. Taiga asintió y lo siguió. Está bien. Vámonos. Me cuidaría de mí mismo a partir de ahora si fuera tú.
Dudo que Kazari-kun esté de buen humor durante la pausa del almuerzo. Ryoyo advirtió a Gareth, haciéndole saber que debía cuidarse a sí mismo mientras se alejaba del pelinegro y seguía a sus amigos, dejando al pelinegro solo. Gareth dejó escapar un suspiro mientras Tomohito, Taiga y Ryoyu se alejaban de él, felices de que todo hubiera terminado. Las palabras de advertencia de Ryoyu lo dejaron preocupado por la hora del almuerzo y le hicieron saber que tenía que vigilar su entorno para los tres durante la misma. Rápidamente sacó de su mente la advertencia de Ryoyu, porque no quería ocupar sus pensamientos con esto por ahora. Como no quería llegar tarde a su primera clase, poco a poco se recuperó y se compuso, haciendo todo lo posible para que pareciera que lo que acababa de suceder no sucedió. Rápidamente se dirigió a la entrada abierta de su salón de clases y la atravesó. Entró a su salón de clases, se unió a sus compañeros dentro y se acercó a su escritorio. Se sentó en su asiento y puso su mochila sobre sus rodillas, abriéndola. Desempacó su equipo escolar de su mochila, colocando todo lo que necesitaba para esta clase en su escritorio, esperando que comenzara la clase y terminara esta hora del día. La clase comenzó poco después y la maestra llegó al salón de clases cuando sonó el timbre de la escuela. Caminó hacia su escritorio al frente del salón de clases y miró a los estudiantes frente a él antes de sacar el libro de asistencia. Comenzó a tomar lista inmediatamente después, mientras Gareth mantenía su mirada en su escritorio, esperando que el maestro del salón lo llamara. Takemura-kun. Gareth levantó la vista para mirar a su maestro de salón antes de lo habitual durante el control de asistencia. ¿Dónde está Midoriya-kun? Midoriya-kun se quedará en casa hoy. Le envió un mensaje de texto antes de la clase y dijo que no se siente bien hoy. Gareth explicó. La maestra asintió comprendiendo y preguntó. ¿Vendrá a la escuela mañana? Dijo que no sabía cuando le hice esta pregunta. Gareth respondió. Dijo que verá cómo se sentirá mañana por la mañana antes de decidir si vendrá a la escuela mañana. Ya veo. Espero que se mejore pronto y no se quede en casa por mucho tiempo. El maestro de aula respondió mientras asentía una vez más en señal de comprensión antes de llamar a otro estudiante en el libro de asistencia. Llamó a Gareth nuevamente unos segundos más tarde, cuando llegó el momento de que Gareth expresara su presencia en el salón de clases. ¿Deku no vino a la escuela hoy? Una voz resonó detrás de Gareth tan pronto como Gareth expresó su asistencia. Reconoció esta voz. Era uno de los compinches de Bakugo. Eso no suena bien para Mut. Hoy no tendrá nada detrás de qué esconderse. Sí. El otro compinche de Bakugo le susurró, expresando su acuerdo. Debería tener cuidado si no tiene a nadie detrás de quien esconderse hoy, a menos que quiera que le pase algo hoy. Ya lo hizo. La primera voz respondió. ¿No has visto lo que pasó en el pasillo de la escuela poco antes de que comenzara la clase? No. ¿Ya pasó algo hoy? ¿Qué pasó? Dímelo. La segunda voz preguntó por curiosidad. Gareth hizo todo lo posible para ignorar los susurros de su compañero de clase detrás de él mientras el maestro del salón terminaba de tomar asistencia. La maestra cerró el libro de asistencia y caminó hacia el pizarrón, comenzando la clase. Comenzó a hablar sobre el tema que había planeado para hoy mientras Gareth lo miraba en silencio, haciendo todo lo posible por escuchar la conferencia sin prestar atención a los susurros a su alrededor. Fue entonces cuando se convirtió en el centro de atención mientras sus compañeros de clase lo miraban furtivamente, con expresiones de diversión, malicia y lástima. De alguna manera, Gareth siempre terminaba solo en la escuela, incluso entre la multitud. Gareth miró fijamente el techo de su habitación mientras estaba acostado en la cama de su habitación. Habían pasado 2 días desde que él y el Vanguard Action Squad capturaron a Bakugo y lo llevaron a su escondite, y Shigaraki no estaba más cerca de convencer a Bakugo de cambiar de bando y unirse a la liga. Bakugo había sido mantenido inmovilizado en el bar poco después de que él y sus compañeros villanos lo llevaran a su escondite para asegurarse de que no intentara usar su Kirp con ellos. El pelinegro perdió la cuenta de cuántas veces escuchó gritar a Bakugo desde que trajeron a su ex compañero de clase al bar. Sin embargo, los gritos de Bakugo no eran de tortura y dolor, sino que eran sus habituales gritos de ira. Gareth los reconocería en cualquier lugar. Había estado en el lado receptor de ellos desde que conoció a Bakugo. Su atención se desvió del techo hacia la puerta de su habitación cuando alguien llamó. Preguntándose quién era, Gareth se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. Agarró la manija de la puerta y la abrió, excepto para ver a Origami Otoga al otro lado. Para su sorpresa, vio a Mustard parado al otro lado de la puerta.
Lo miró con una mirada de sorpresa en su rostro, sin excepción de verlo al otro lado de la puerta, ya que era la primera vez que Mustard entraba a su habitación por alguna razón. Mustard miró hacia un lado después de ver lo sorprendido que estaba Gareth con él, frotándose el cuello. No actúes tan sorprendido al verme. Cierto. Lo siento. Tu visita también me sorprendió. Gareth se explicó de una manera un poco tímida mientras se movía un poco hacia un lado, dándole a Mustard suficiente espacio para entrar a su habitación. Vamos. Pasa. Gracias. Mustard dijo mientras entraba a su habitación. Estoy seguro de que te estás preguntando por qué hice esta visita. Sí. Gareth asintió en confirmación mientras cerraba la puerta de su habitación una vez que Mustard estuvo dentro. ¿Qué necesitas? Solo quería decirte que lamento la forma en que me he comportado contigo desde que me uní a la liga. Mustard respondió con una mirada de disculpa en su rostro. Pensé un poco después de que Weaponsmith me salvó el bosque. Solo quiero decir que ella me salvó y me abrió los ojos cuando se trata de los villanos con los que estoy trabajando. Ella podría haberse ido. Ser capturada por los estudiantes y silenciosamente abandonar el área para llegar al punto de escape, y aún así no lo hizo. Ella tomó el riesgo de ayudarme, casi quedando atrapada en el proceso. Desprecia la forma en que la estaba tratando desde que me uní a la liga. De ahora en adelante, intentaré ser más amable contigo y con la liga, ya que todos trabajamos para lograr lo mismo, ¿verdad? Bueno. Gareth asintió hacia Mustard, aceptando su disculpa. Disculpa aceptada. Mustard lo miró sorprendida. ¿Así sin más? ¿No quieres que haga nada para que me perdones por el imbécil que fui contigo? No. No quiero que hagas nada. Gareth negó con la cabeza. Viste el error en tu forma de actuar y te disculpaste por ello sin que nadie más te obligara a hacerlo. Esa es razón suficiente para perdonarte. Veo. Mustard respondió. ¿Entonces estamos bien? Sí. Gareth asintió y sonrió. Estamos bien. Mustard le devolvió la sonrisa. Parece que alguien tendrá que elogiar a su novia por hacerme abrir los ojos. Gareth se sonrojó ante lo que acaba de sugerir Mustard. Ella no es mi novia. ¿Ella no es? Mustard parecía confundida por eso. Gareth asintió en confirmación. Sí. Solo somos amigos. Fue cuando alguien tocó la puerta de la habitación de Gareth, haciendo que los dos chicos miraran hacia la puerta. Los dos intercambiaron miradas, preguntándose quién era antes de que Gareth caminara hacia la puerta y la abriera, revelando que fue Origami quien llamó a la puerta. ¿Origami? ¿Qué es? Le preguntó a ella. Shigaraki-kun me dijo que te trajera al bar. Origami explicó mientras entraba a su habitación. Quiere que hables con Bakugo. Una mirada de preocupación creció en su rostro cuando vio cómo los ojos de Gareth se abrieron ante esta información. No tienes que hablar con él si no quieres. Estoy seguro de que Shigaraki-kun entenderá si hablamos con él. A él. Gareth la miró con una expresión de seguridad en su rostro. Está bien. Sabía que tendría que ir a hablar con él tarde o temprano. Origami asintió entendiendo. Está bien. Hablando de nuestro prisionero. Dijo Mustard, haciendo que Origami y Gareth lo miraran. Lo conocen, ¿verdad? ¿Dónde se conocieron? Todos se han estado preguntando sobre esto durante unos 2 días. Sé que aún no les he explicado mi historia con Bakugo a todos ustedes, aunque dije que lo haría, pero no se preocupen. Descubrirán todo lo que necesitan saber en unos minutos. Gareth respondió. Bueno. Mustard asintió y se impulsó a caminar. Deberíamos irnos. Gareth asintió y lo siguió. Sí. Vámonos. ¿En realidad puedo preguntarte algo antes de irnos? Preguntó Origami, con los ojos puestos en algo en la habitación de Gareth mientras Gareth y Mustard se detenían en seco y la miraban de nuevo. Gareth la miró con una expresión inquisitiva en su rostro. ¿Qué pasa? Origami señaló el equipo para hornear que Gareth guardaba en su habitación. ¿Qué pasa con todo este equipo para hornear? Estaba en tu habitación desde que me uní a la liga, pero nunca te vi usarlo. Es por uno de mis pasatiempos. Gareth respondió. Aparte de jugar videojuegos. ¿Te gusta hornear? Origami le hizo otra pregunta con una expresión de grata sorpresa en su rostro. Sí. Gareth asintió para confirmar. Sí. Es algo que me gustaba hacer en mi tiempo libre para no pensar en mis problemas cotidianos antes de convertirme en la máscara. Lamento haberme mostrado tan sorprendida. Origami explicó, preocupada de enojarlo por lo sorprendida que estaba. Es solo que nunca te vi hacerlo después de que me uní a la liga. Está bien. No tienes nada por qué disculparte. Gareth le aseguró. Es cierto que no lo he usado después de que te uniste a la liga. Simplemente no pude encontrar mucho tiempo para hornear nada. Veo.
Origami asintió entendiendo. ¿Podrías intentar hornear algo pronto? Ella le sonrió. Me encantaría probar productos horneados hechos por ti. Estoy segura de que a Toga-chan y a la hermana mayor Magne también les encantaría probar algo hecho por ti. Está bien. Intentaré encontrar algo de tiempo. Gareth le devolvió la sonrisa, frotándose la parte posterior de la cabeza. Solo no esperes mucho de mí. Ha pasado mucho tiempo desde que intenté hornear algo. Probablemente no será lo mejor. No cambia el hecho de que quiero intentarlo. Origami le dijo. Bueno. Gareth asintió. Le pediré a Kurohiri que me traiga algunos ingredientes después de que terminemos con Bakugo. Excelente. Origami sonrió. Estoy deseando que llegue tanto como cuando iba a comer un bistec a mi restaurante de carnes favorito. ¿Asador? Mustard preguntó con una expresión confusa en su rostro. A Origami le encanta la carne. Gareth explicó. Es mi comida favorita. Origami añadió mientras Mustard asentía en comprensión. Los tres salieron de la habitación de Gareth unos segundos después y caminaron hacia el pasillo porque no querían hacer esperar a Shigaraki. Caminaron por el pasillo y se dirigieron al bar donde estaba el resto de la liga. La liga se dividió alrededor de la barra, manteniendo sus ojos en Bakugo, quien estaba inmovilizado en el frente del lugar. Mira quién finalmente decidió aparecer. Dijo Dabi, con las manos en los bolsillos, mientras Gareth caminaba más hacia la barra, dirigiéndose hacia Shigaraki, que estaba sentado en su asiento habitual junto a la barra. Mustard y Origami se detuvieron entre el resto de la liga, justo al lado de Magne. Gareth se detuvo en seco por un momento, mientras miraba por encima del hombro para mirar la televisión que mostraba la conferencia de prensa sobre el ataque al campamento de verano. Suspiró al ver su rostro justo al lado de Shigaraki. Justo como lo hizo cuando regresó al escondite del ataque al campamento de verano. Su rostro apareció en todas las noticias. A partir de ahora tendrá que cuidarse mucho más de sí mismo cada vez que vaya a la ciudad. ¿Qué te preocupa tanto? Dabi preguntó después de ver cómo reaccionó Gareth a su imagen mostrada en la televisión durante la conferencia de prensa. Piensa en lo que esto significa para tus padres. Los medios se los comerán por tener un hijo villano en la bandeja de plata y su amada imagen que tanto les importaba. Muchas cosas serán destruidas. ¿No es eso lo que querías que les pasara? Lo sé. Esto no es lo que me preocupa. Gareth respondió. Estoy más preocupado por moverme en público. Ahora que se conoce mi identidad como máscara, moverme en público será mucho más difícil ya que no tuve que preocuparme tanto por esto cuando mi identidad ya que la máscara era desconocida. No te preocupes, Gakun. Conmigo sabrás cómo mezclarte con la multitud sin que te reconozcan en poco tiempo. Toga dijo, con la cabeza apoyada en sus manos mientras estaba parada detrás de la barra. Piensa en las ventajas de todo esto, Gakun. Ahora podrás dejarte crecer el cabello nuevamente. Personalmente creo que te verás mucho más lindo con un cabello más largo. Le guiñó un ojo a Origami, y estoy segura de que no seré la única. Gareth se pasó la mano por su corto cabello negro, ya que Kurohiri se lo cortó desde que All For One lo trajo a la liga. Supongo que tienes razón, Toga-chan. Toga le sonrió con una mirada emocionada en su rostro. Genial. Estoy deseando estilizar tu cabello cuando crezca más. Gareth se acercó a Shigaraki. Weapon Smith dijo que querías que hablara con Bakugo. Sí. Es como hablar con una pared con este mocoso. Está empezando a ser molesto. Después de 2 días de misión fallida apareciendo en la pantalla, descubrí que sería mejor para ustedes dos finalmente hablar debido a su aparente historia. Shigaraki le dijo a Gareth tan pronto como Gareth se detuvo junto a él. De esta manera finalmente podrías terminar tu silencio y explicar tu historia con él y dejarnos a mí y al resto saber de dónde lo conoces. Bueno. Gareth asintió con la cabeza. Haré todo lo posible para comunicarme con él. Estoy seguro de que lo harás, Gareth. Dijo Kurohiri. Este nivel es todo tuyo ahora, Gareth. Shigaraki dijo mientras le daba una palmada en el hombro a Gareth. Es hora de que comience el juego. Gareth asintió y se acercó a Bakugo, deteniéndose muy cerca de su ex compañero de clase. Miró al adolescente de cabello rubio con una mirada fría y desdeñosa en su rostro, apretando su mano ante todas las emociones negativas que pasaban por su cuerpo en este momento mientras Bakugo gruñía, sintiéndose menos que feliz de verlo mientras le devolvía la mirada, fulminando con la mirada. A él. Ahórrame las formalidades, Mut. Bakugo gruñó, sus ojos enojados mirando directamente a los fríos de Gareth. Crustians ya explicó por qué me trajiste aquí. ¿Quieres cambiar de bando y unirte a tus imbéciles villanos? Quieren hacerme lo mismo que te hicieron a ti. ¿De qué estás hablando?
¿Estás diciendo que la liga me secuestró y me lavó el cerebro para que hiciera lo que hice como la máscara? ¿Es esta una teoría que te formaste en la cabeza para justificar que un don nadie como yo se convirtiera en un villano para ti mismo? Gareth señaló detrás de sí hacia los villanos con los que estaba trabajando para aclarar su punto. Nunca me obligaron a hacer nada. Todo lo que hice con la liga fue por mi propia voluntad. Todas mis acciones como villano sucedieron porque decidí hacerlos. No me vendas esta mierda. Bakugo respondió, gruñendo. Seguiste a Deku desde que te conozco. Desde que te vi por primera vez en el patio de recreo. Lo viste en la USG. Te quedaste de brazos cruzados y no hiciste nada cuando Crustians estaba a punto de hacerlo. Matarlo. ¿Estás tratando de decirme que dejarías que eso sucediera? Sí. Gareth asintió al confirmarlo, la frialdad de su elección lo sorprendió incluso a él, tengo que admitirlo. Tuve sentimientos encontrados cuando vi a Midoriya-kun en la USG. Me alegré por él porque sabía cuánto soñaba con convertirse en un héroe. Pero al mismo tiempo estaba triste porque sabía que significaría ir en contra de la única persona que no me trataba como a un subhumano antes de convertirme en la máscara. Apretó su mano con más fuerza mientras una pequeña ola de culpa recorrió su cuerpo al pensar en cómo reaccionó Izuku al ser la máscara después de abandonar el bosque, a través del portal de Kurohiri. No puedo dejar que mis sentimientos personales se interpongan en mi camino. Aunque como tengo un objetivo que estoy trabajando para lograr como máscara. Si permitiera que mis sentimientos personales se interpusieran en el camino, lo más probable es que fuera la máscara. ¿Sabes algo sobre Midoriya-kun y yo? Jugar mucho a héroes y villanos cuando él no te seguía. Él siempre interpretó a un héroe y yo siempre interpreté a un villano. En realidad, es algo así, no me importa lo que tú y Deku hacían cuando eran más jóvenes. Bakugo lo interrumpió, si no te obligaron a hacer nada, entonces creo que debería repetir la pregunta que te hice hace 2 días cuando me trajiste aquí. ¿Cómo pudiste hacer todas estas cosas? Mataste a alguien. Explícate ahora mismo, maldito chucho. ¿Realmente necesitas preguntar? Pensé que lo había dejado bastante claro cuando le estaba explicando a Midoriya-kun, quien en ese momento no tenía idea de que era yo antes de que me alejaras de él con tu Kyuk. Gareth le recordó el breve intercambio de palabras que tuvo con Izuku en la USG. Solo responde la maldita pregunta. ¿Cuál carajo es tu objetivo? Preguntó Bakugo mientras Gareth lo miraba en silencio durante unos segundos. Todo cuando Bakugo usaba este tono cuando hablaba con él, le tenía cada vez más miedo al adolescente de cabello rubio. Quiero destruir la sociedad de héroes tal como es ahora. Quiero crear una sociedad nueva y mejor. Gareth comenzó su explicación, viendo que esta conversación no irá más lejos si no le explica a su ex compañero de clase. Una sociedad donde las personas sin Kirk no serán tratadas como personas de peor categoría. Una sociedad donde las personas no serán juzgados por su Kirk. Inclinó su cabeza más cerca de Bakugo, escutiendo sus siguientes palabras con desdén. Una sociedad donde no se crearán personas como tú. ¿Qué carajo me pasa hasta el punto de que tuviste que convertirte en un villano? Bakugo exigió saber ya que los rostros de Gareth estaban a centímetros del suyo en este momento. ¿Realmente no puedes verlo, no? Gareth alejó la cabeza de Izuku mientras continuaba hablando con él. Siempre te trataron como una especie de niño especial, debido al llamativo Kirk con el que naciste. Se te permitía hacer lo que quisieras en la escuela y nunca te regañaban por tu comportamiento cada vez que me intimidabas a mí o a Midoriya-kun, porque el personal temía que eso arruinaría tus posibilidades de convertirte en un héroe. Lo mismo ocurre con Kazari-kun y los 2 idiotas que estaban a su alrededor. Sabían que estaba apuntando para la escuela de héroes y no hice nada cuando estos 3 me trataron como si fuera su bolsa de entrenamiento. Oh, pobre chucho. Bakugo respondió. ¿Algunas personas no te trataron como tú querías que te trataran? ¿En serio? ¿Por eso te convertiste en un villano? ¿Por eso te uniste a personas que aman atormentar a otras personas? ¿Por eso te convertiste en un asesino? Todavía tenías algunas cosas a las que podías volver. Tenías hogar y padres. ¿Padres? ¿De verdad crees que mis padres eran alguien con quien valía la pena volver? Preguntó Gareth mientras apretaba la mano al pensar en sus padres. ¿Qué? ¿De verdad me estás haciendo esta maldita pregunta estúpida? Bakugo parecía casi ofendido porque Gareth le hizo una pregunta que consideraba estúpida. ¿No has visto las noticias y has visto lo preocupados que estaban por ti? Veo que caíste en el truco que le hicieron a los medios, como todos los demás. Gareth negó con la cabeza, parece que nos desviamos de la conversación que estábamos teniendo.
Querías que te explicara mis razones para convertirme en villano, ¿verdad? ¿Quieres saber cuál es mi último objetivo? Mi último objetivo en una sociedad donde las personas no dependerán demasiado de los héroes hasta el punto de hacer la vista gorda cada vez que algo terrible suceda frente a ellos. Es una pena que algo conocido como efecto espectador se haya vuelto más común entre la gente común cuando empezó a darse a conocer como un héroe. Cierra la boca, Mut. Bakugo gritó con ira y disgusto al saber quién era el héroe al que se refería Gareth en ese momento. ¿Qué clase de tonterías estás haciendo? ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? ¿Estás diciendo que All Might arruinó todo? No estoy diciendo que arruinó todo directamente, ya que admito que hizo muchas cosas buenas. En realidad, es uno de los pocos héroes por los que tengo algún respeto. Gareth admitió. No fue mentira. Sintió cierto respeto por All Might. El efecto espectador se convirtió en algo más común entre la gente normal y fue solo un efecto secundario desagradable de su trabajo. Un efecto secundario que debe ser destruido. La gente está dispuesta a ignorar las cosas malas que suceden enfrente de ellos, como ignorar a una joven que ha sido abusada durante años porque la sociedad de héroes les enseñó que los héroes se encargarán de todo. ¿Crees que una sociedad que permite que sucedan tales cosas no merece ser arreglada? Origami miró hacia un lado, sintiendo algunos recuerdos desagradables de su casa volando por su cabeza mientras Mustard la miraba, dándose cuenta de que ella era la chica abusada que Gareth había traído a Bakugo como ejemplo. La chica de cabello verde oscuro levantó la vista cuando sintió que alguien colocaba su mano sobre su hombro. Miró al dueño y vio a Magne. No te preocupes, cariño. Ella no te hará más daño. Origami asintió hacia ella, lo sé. Logré alejarme de ella. Lamento haberte preocupado. No tienes nada por qué sentir pena, cariño. Magne respondió mientras Origami le sonreía y asentía. Magne le devolvió la sonrisa y le quitó la mano del hombro. Aquí tienes. Esta es mi respuesta a tu pregunta, Bakugo. Ahora sabes por qué me convertí en villano. Gareth dijo. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿De dónde crees que vienen los villanos? Los villanos son aquellos que anteponen el valor de su propio culo al de los demás, y los aplastan para obtener lo que quieren. Bakugo le dio una respuesta honesta. Cerca. Existen tales villanos. No lo negaré, ya que sería hipócrita de mi parte. Gareth asintió con la cabeza ante la respuesta de Bakugo, haciéndole saber que no estaba del todo equivocado en su respuesta. Sin embargo, no estás viendo la imagen completa. No todos los villanos son así. Muchos de ellos no son así. Las personas no nacen villanos, Bakugo. Se convierten en villanos. Hay villanos que sufren. ¿De verdad crees que todos los villanos son personas que se despertaron un día y de repente decidieron que empezarían a cometer crímenes? No. Muchos los villanos son personas que nunca recibieron ayuda cuando más la necesitaban y fueron barridos bajo la alfombra por la sociedad de héroes que se suponía debía ayudarlos. La peor parte es el hecho de que los héroes fingen que las personas a las que no salvaron no lo hacen. No existe. A los héroes les encanta capturar a un villano y recoger los aplausos de la gente, pero cuando se trata de cualquier otra cosa sobre dicho villano, simplemente no les importa descubrir si hubo una causa de sus acciones, porque muchos de no consideran a los villanos humanos. Los miembros de la liga continuaron escuchando el intercambio de palabras entre Gareth y Bakugo en silencio, todos ellos reaccionaron a las palabras más recientes de Gareth de varias maneras. Toga y Origami asintieron con una mirada solemne en sus rostros, Mustard bajó la mirada al suelo y se mordió el labio inferior, Spinner apretó su temblorosa mano derecha, Mr. Compress inclinó su sombrero, Magne se ajustó las gafas de sol, Ruiz se abrazó a sí mismo. David cerró los ojos y dejó escapar un suave suspiro y Shigaraki miró al suelo pensativo. ¿Qué estás tratando de decir? Bakugo preguntó. ¿Estás tratando de decir que te convertí en el villano que eres ahora? Sí. Gareth asintió en confirmación. ¿Sabes lo que siempre quise? Una vida normal. Después de terminar la escuela, conseguiría un trabajo en alguna panadería y tal vez incluso abriría mi propia panadería cuando reuniera suficiente dinero para abrir mi propio negocio, pero no. Tú, los dos idiotas que seguían andando a tu alrededor, Kazari-kun y sus dos payasos, mis padres, nuestros compañeros de clase. Simplemente todos los que me rodeaban excepto Midoriya-kun y su madre. Todo lo que tenías para hacerme la vida miserable. Tenías que seguir recordándome lo inútil que soy, por la forma en que nací. Como nunca llegaré a todo en la vida, porque ser Kirkles equivale a ser un lisiado, o a veces incluso peor en esta sociedad. No te atrevas a echarme la culpa de tus acciones.
Bakugo lo fulminó con la mirada, no es mi culpa. Tú mismo lo dijiste, todo lo que hiciste como máscara fue por tu propia voluntad. Es solo tu culpa. Tú fuiste el que fue lo suficientemente estúpido como para convertirte en un villano y unirte a la liga de villanos. No puedes negarlo todo lo que quieras, pero es la verdad. Eres una de las personas que creó la máscara. Gareth respondió, su tono un poco más enojado después de escuchar cómo Bakugo estaba tratando de negar su culpa. Si no fuera por ti, no estaría en el borde del techo la noche que desaparecí. Bakugo levantó una ceja ante la mención del borde del techo. Mi sensei no se me acercaría y no me darían este Kyuk. Lo más probable es que ahora no sería un villano si no fuera por eso. Tú y tus palabras. ¿En el borde del tejado? Bakugo le preguntó a su ex compañero de clase. ¿Qué diablos quieres decir con eso? No me digas que intentaste suicidarme. Gareth preguntó, interrumpiéndolo. Sí. Intenté hacerlo. Después de tus palabras sobre lo inútil que era y cómo nunca lograré nada en la vida, algo se rompió dentro de mí. Simplemente me di por vencido. Estaba listo para tirar mi vida de distancia. Fue cuando mi sensei se acercó a mí y de hecho hizo algo que otras personas nunca me hicieron. Cállate, Mut. No fue mi intención cuando dije que deberías saltar del techo. Es tu culpa por tomar mis palabras en serio. Bakugo fue interrumpido cuando Gareth lo abofeteó. La fuerza de la bofetada fue tan fuerte que dejó una marca en su mejilla. Callarse la boca. Le dijo el chico de cabello negro, su tono se volvió completamente enojado por el frío que usó durante toda su conversación con Bakugo, mientras los ojos furiosos de Bakugo lo miraban fijamente, solo por una vez en tu maldita vida. Apretó su mano y golpeó a Bakugo justo en la cara, haciendo que la expresión furiosa de los otros chicos desapareciera de su rostro. Cierra la maldita boca. Bakugo miró a Gareth y vio cómo el odio y la rabia llenaban sus ojos verde esmeralda cuando Gareth lo golpeó de nuevo. Sabes que esperaba que Wate cambiara para mejor, pero parece que estaba equivocado. Gareth no pensó en detener su perorata y asalto mientras dirigía una patada firme al pecho de Bakugo, haciéndolo jadear. Eres el mismo pedazo de mierda que te conocí en el patio de recreo y en la escuela. Le dio un puñetazo a Bakugo en la cara. ¿Quieres saber alguna otra razón por la que odio la sociedad de héroes tal como es ahora, hasta el punto de que me convertí en villano para cambiarla para mejor en lugar de hacerlo de otra manera? Le golpeó de nuevo. Lo odio porque los héroes nunca reconocerán sus defectos. Y nuevamente, ¿quieres saber por qué nunca lo reconocerán? Y nuevamente, es porque viven en una puta burbuja donde están rodeados de gente que siempre los elogia. Y nuevamente, si un Don Kirkles como yo intentara cambiarlo de alguna otra manera, simplemente me ignorarían, como hicieron con Stein, lo que, como saben, lo convirtió en el asesino de héroes. El chico de pelo negro continuó su ataque a Bakugo incluso después de que terminó su perorata. Toda la ira que sentía hacia Bakugo cada vez que Bakugo lo maltrataba y lo trataba como a un ciudadano de segunda clase que había almacenado dentro de él durante todo este tiempo acababa de explotar. Todo el dolor y la ira que había mantenido ocultos dentro de sí durante todo este tiempo simplemente abandonaron su cuerpo. Hizo todo lo posible por mantenerlo contenido dentro de sí mismo. Tal como lo hizo cuando estaba luchando contra Bakugo en la Uji en el campamento de verano, pero todos sus esfuerzos fueron en última instancia en vano, ya que permitió que su ira se apoderara de él después de que Bakugo se quitó la culpa y lo culpó por él. De hecho, casi acaba con su propia vida. Los miembros de la liga quedaron completamente atónitos al ver a Gareth despotricar y desatar su ira contra su prisionero. Origami se tapó la boca con la mano, observando todo con pura preocupación en sus ojos mientras temía que algo como esto sucediera desde que supieron que su misión era llevar a Bakugo a su escondite. Toga observó todo en silencio y preocupación, sin siquiera prestar atención a la sangre que se hizo visible en el rostro de Bakugo después de algunos golpes y patadas que recibió de Gareth, y los ojos de Mustard estaban muy abiertos por la sorpresa con un atisbo de preocupación escondido en ellos. 2 veces, hilandero. El señor Compress y Magni observaron todo en un silencio atónito. Incluso Davi quedó atónito por lo que estaba presenciando en ese momento. Shigaraki y Kurohiri fueron los que más quedaron atónitos por cómo Gareth explotó de rabia e ira. De todos los miembros de la liga, ellos eran los que lo conocían desde hacía más tiempo y nunca lo habían visto actuar así. Lo han visto actuar tranquilo, como lo hizo la mayor parte del tiempo, nervioso y dubitativo, como cuando Shigaraki le pidió que liderara el escuadrón de acción de vanguardia, o cuando pensó que había arruinado todo cuando Ida logró dejar la Uji incómodo, como cuando All For One lo llevó al bar y le presentó la liga. Nunca lo habían visto explotar de ira como lo hizo ahora.
Esta fue la primera vez que los dos vieron a Gareth enojado. Había una persona a la que le gustaba lo que estaba pasando ahora. Sin embargo, esta persona no era el bar en este momento. Esta persona miraba todo a través de la televisión desde su propio escondite. Esta persona era todo para uno. Una gran sonrisa de satisfacción creció en su rostro mientras observaba a Gareth cómo permitió que la ira se apoderara de él, lo que provocó que desatara la ira que mantenía almacenada dentro de sí y golpeara a su ex compañero de clase. Él asintió con la cabeza para sí mismo, su sonrisa no abandonó su rostro. Gareth. Shigaraki llamó a Gareth unos segundos después, cuando Gareth detuvo su asalto al escucharlo llamarlo, dejando escapar un profundo suspiro para recuperar el aliento mientras lo hacía y miró por encima del hombro al joven de cabello azul. Creo que le dejaste claro tu punto al mocoso. Shigaraki Tomura tiene razón, Gareth. Kurohiri añadió con voz suave después de despertarse de su estado de shock mientras Gareth dejaba escapar otro suspiro profundo y continuaba mirando a Shigaraki. Entiendo que tu historia con Bakugo no es agradable, pero debes calmarte de inmediato antes de que le causará algún daño grave. Gareth volvió a mirar a Bakugo y vio todos los moretones y la sangre que Bakugo tenía en la cara, a la derecha. Se volvió hacia Shigaraki un segundo después y lo miró con una mirada de disculpa en su rostro. Lo siento, Tomura-kun. Me dejé llevar. No tenía la intención de que esto sucediera cuando fui a hablar con él. Dejé que mis sentimientos se apoderaran de mí. No te disculpes. Shigaraki respondió, asegurándole que sabía que no se había hecho ningún daño. Por lo que acabo de escuchar de ti, el mocoso merecía más que lo que le acabas de dar. No sabía nada de esto. Me siento mal por tratar de hacerlo. Reclútalo ahora. No te arrepientas, Tomura-kun. Mi historia con Bakugo no cambia el hecho de que debo disculparme por lo que acabo de hacer. Gareth respondió. Trajimos a Bakugo aquí porque queremos que se una a nosotros y como intenté que se uniera a nosotros. Señaló detrás de él a Bakugo, más específicamente hacia los moretones que ahora tenía en su rostro debido a él, golpeándolo. Miró a Shigaraki con una mirada de disculpa en su rostro nuevamente. Dejé que mis sentimientos personales se interpusieran en mi camino y ahora dudo que Bakugo se una a nosotros. Lo siento, Tomura-kun. Arruiné todo. Soy un inútil. No digas eso. Shigaraki dijo. No arruinaste nada. Observé todo de cerca desde donde vi. Vi que tus palabras tuvieron algún tipo de efecto en este mocoso. Lo tomaré desde aquí. Veamos si será más abierto. Cooperar con nosotros ahora mismo. Bueno. Gareth asintió hacia él, su expresión de disculpa se desvaneció de su rostro al escuchar las palabras de Shigaraki. Bakugo miró a Gareth mientras Gareth continuaba hablando con Shigaraki, sin prestar atención a lo que estaban hablando en ese momento. Toda su atención estaba centrada en Gareth en este momento. La persona frente a él no era el Gareth que conocía de su infancia y de su escuela. La última vez que lo vio, Gareth era un cobarde que podía aplastar contra el suelo sin esfuerzo y Gareth ni siquiera intentaría luchar contra él y simplemente dejaría que sucediera. La persona frente a él no era el cobarde que lo había conocido durante todos estos años. ¿Cómo podría saber que intentarías suicidarte? Le preguntó mientras Gareth se alejaba de Shigaraki y comenzaba a caminar hacia el resto de la liga. Se suponía que era una broma cuando le dijo a Gareth que saltara del tejado. Pero escucharlo a él y su historia cuando estaba en el borde del techo antes de ser aguardado por su sensei, quienquiera que fuera esta persona, hizo que algo dentro de él hiciera clic. Todas sus duras espadas, sus bromas, sus insultos, la paliza que le había dado el día que fue visto por última vez por atreverse a defender a Deku, lo había empujado a convertirse en esto. Gareth se detuvo en seco antes de llegar al resto de la liga y miró por encima del hombro a Bakugo. Al menos ya no te estás echando la culpa a ti mismo. Cada uno tiene su límite, Bakugo. Nunca pensaste que eventualmente alcanzaría el mío. Después de tener que soportar años de maltrato por parte de todos los que me rodean, aparte de Midoriya-kun. ¿Alguna vez has pensado en ello? ¿Alguna vez has pensado que un Don Kirkles como yo podría eventualmente llegar a su punto de ruptura en algún momento? Bakugo permaneció en silencio. Por supuesto que no pensaste en eso. Gareth comentó secamente unos segundos después, comenzando a dirigirse hacia los demás miembros de la liga, porque cuando piensas en alguien más que en ti mismo y en lo mejor que eres que los demás, el hecho de que te guste alguien que piensa que es mejor que los demás. Estoy por encima de otras personas, debido a que el Kirk con el que nacieron fue aceptado en el curso de héroe, honestamente me disgusta. Spinner miró a Bakugo con los brazos cruzados, me disgusta si estoy seguro de que a Stein también le disgustarías si estuviera aquí.
Un verdadero héroe nunca debería usar su poder para demostrar que es mejor que todos los que lo rodean. No mereces estar donde estás ahora. No eres más que un farsante. Parece que cometimos un error al capturarlo. Davi dijo, este mocoso es todo lo que odiamos. Quizás deberíamos renunciar a nuestra idea de intentar reclutarlo. El señor Compress estuvo de acuerdo con Davi y señaló entre Gareth y Bakugo mientras Gareth se dirigía hacia ellos. No parece que los dos vayan a trabajar juntos. Está bien. Gareth les aseguró mientras se detenía entre Origami y Mustard y se apoyaba contra la pared. Estoy dispuesto a superar mis sentimientos personales hacia él si eso significa acercarnos a lograr nuestros objetivos. Lo que acaba de pasar entre Bakugo y yo, lo prometo. No volverá a suceder. Confío en Tomura-kun y confío en todo lo que ha planeado para él. Miró a Shigaraki mientras pronunciaba esas palabras y asintió con la cabeza, haciéndole saber que pueden continuar con sus intentos de reclutamiento. Confió en Shigaraki y le confió lo que había planeado para el futuro de la liga. Al igual que Shigaraki confiaba en él. Shigaraki le devolvió el saludo y, por una fracción de segundo, Gareth podría haberse imaginado, vio como Shigaraki lo miraba agradecido detrás de su cara mano antes de volver a centrar su atención en Bakugo. Bakugo observó con sorpresa el repentino y completo cambio de comportamiento de Gareth. Cuando Gareth hablaba con él, estaba completamente frío hasta que explotó de ira y lo golpeó hasta la pulpa, pero cuando hablaba con sus compañeros villanos de la liga, les hablaba normalmente, como si fuera una persona normal. Hablando con gente normal. ¿Estás seguro acerca de esto? Origami preguntó preocupado. Sabes que no nos enojaremos si tenemos que renunciar a la idea de reclutarlo por tu bien. Gareth la miró y asintió de manera tranquilizadora. Sí, Arrimero. Estoy seguro. Creo que lo que acaba de pasar no volverá a suceder porque me siento mucho mejor ahora. Mejor que cuando lo veía desde el USG. Tal vez el hecho de que pude sacar algunas cosas de mi pecho con él ayudó. Muy bien. Si estás seguro de ello, no cesaremos en nuestros intentos de reclutamiento. El señor Compress asintió hacia él. Davi. La voz de Shigaraki llamando a Davi hizo que desviara su atención de Gareth hacia él. Suelta sus ataduras. Necesitamos tratarlo como a un igual, ya que lo estamos explorando. Además, puedes saber si ganarás o no si peleas en esta situación, ¿verdad, estudiante de la UA? Davi miró a Bakugo antes de mirar a Duice y le pasó el trabajo. Duice, hazlo tú. Cosa segura. Levantó el pulgar 2 veces antes de negar con la cabeza. De ninguna manera. Davi entrecerró los ojos, hazlo. Dudo que intente algo después de su conversación con Mask. Hombre, Duice gimió, caminando hacia Bakugo. Me disculpo por usar métodos tan contundentes y les aseguro que lo que pasó entre usted y la máscara no fue lo que pretendíamos que sucediera. Espero que superemos este incidente ya que la máscara está dispuesta a dejar su historia a un lado por el bien de nosotros. De nuestros objetivos. Pero por favor comprenda que no somos solo una mafia que intenta cometer crímenes, tal como le explicó la máscara. No lo secuestramos por accidente. El señor Compress explicó mientras Duice comenzaba a aflojar las ataduras de Bakugo. Aunque nuestras situaciones difieren, todos aquí han sido restringidos y sufridos debido a las reglas y los héroes de la gente. Añadió Shigaraki mientras se levantaba de su asiento y avanzaba hacia Bakugo, quien había sido liberado de sus ataduras por Duice. El adolescente rubio se levantó la manga de la camisa hasta la cara, limpiando un poco de la sangre que había obtenido de los golpes de Gareth en la cara. Estoy seguro de que tú también. No tuvo la oportunidad de terminar lo que le estaba diciendo a Bakugo cuando Bakugo le dio un puñetazo a Duice en la cara después de asegurarse de que su visión era lo suficientemente buena, alejándolo de sí mismo. Rápidamente se puso de pie de un salto antes de que alguien pudiera reaccionar a su acción repentina y atacó a Shigaraki, quitándole la mano de la cara. La liga vio lo que sucedía mientras Bakugo los miraba y se limpiaba el resto de la sangre de la cara. Shigaraki. 2 veces llamó a Shigaraki preocupado, recuperándose del golpe que recibió de Bakugo. Escuché en silencio tu interminable conversación. Los idiotas no pueden ir al grano, por lo que siempre están hablando durante mucho tiempo. Básicamente, te refieres a queremos acosar a la gente, así que únete a nosotros, ¿verdad? No lo hagas. Molestar. Bakugo escupió enojado cuando Gareth apretó su mano y lo fulminó con la mirada, haciendo que el adolescente de cabello rubio apartara la mirada de su ex compañero de clase, sintiendo la culpa recorrer su cuerpo al verlo. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Señor. Era Sereat.
Una voz sonó desde el televisor detrás de la Liga de los Villanos cuando uno de los reporteros presentes en la conferencia de prensa llamó al héroe clandestino. Usted habló sobre la seguridad de los estudiantes. Sin embargo, durante un incidente, parece que los instaste a luchar. ¿Cuál era tu intención detrás de esto? Aizawa se acercó al micrófono. Llegué a la conclusión de que no podíamos comprender completamente la situación, tenía que hacerse para evitar el peor resultado posible. ¿A qué se refiere con el peor resultado posible? No se considera que 26 víctimas y un secuestrado son el peor resultado posible, insistió el periodista. El peor resultado posible que asumí en esa situación fue que los estudiantes estarían fuera de control y serían asesinados, corrigió Aizawa. El ataque con gas representa la mayoría de las víctimas. Nezu habló, hemos determinado que fue un durmiente debido a uno de los quirks de los enemigos. Gracias a la rápida respuesta de la señora Kendo y el señor Tetsu, no heridas graves por ese ataque. Desafortunadamente no pudimos atrapar al villano responsable del ataque con gas somnífero ya que uno de sus asociados entró y lo salvó de ser capturado. Además, estamos brindando atención mental a los estudiantes, pero en este momento, no vemos ningún signo de trauma psicológico grave. ¿Estás diciendo que fue un punto brillante en esta tragedia?, cuestionó el periodista. Creemos que el peor resultado es aquel que habría infringido el futuro, respondió Nezu. ¿Puedes decir lo mismo del secuestrado Bakugo?, preguntó el mismo periodista. Se matriculó en la UAHA y con excelentes calificaciones y ganó el festival deportivo. Además, durante el incidente del villano de lodo en la escuela secundaria, resistió la villano poderoso por sí solo, por lo que tiene un historial de demostrar lo duro y heroico que puede ser. Por otro lado, la violencia que mostró en la final y su actitud en la ceremonia de premiación muestran que no siempre es muy estable mentalmente. ¿Los villanos lo secuestraron porque tenían el ojo puesto en eso? ¿Secuestrarlo con palabras engañosas y teñirlo con el camino del mal? ¿Qué evidencia tienes para decir que tiene futuro? Aizawa hizo una reverencia y dijo, como educador, asumo toda la responsabilidad por el comportamiento violento de Katsuki Bakugo. Sin embargo, sus acciones en el festival deportivo se originan en lo que él considera la fuerza ideal. Se está esforzando más que nadie en su búsqueda de convertirse en el héroe superior. Si los villanos vieron eso y pensaron que tenían una oportunidad, entonces creo que son miopes. Sin embargo, esto no es evidencia. El periodista señaló, no se trata de cómo se siente. Le pregunto si tiene o no un plan concreto. No nos quedamos de brazos cruzados. Actualmente estamos investigando junto con la policía. Definitivamente recuperaremos a nuestro estudiante, explicó Nezu. Ja. Ustedes lo dijeron, Aizawa-sensei. Así son las cosas, maldita escoria de liga. Bakugo declaró a los villanos, sonriendo mientras pensaba para sí mismo. Pasaron por todos esos problemas para montar un gran ataque, y todo lo que consiguieron fue a mí. Incluso me dijeron lo que querían. Para ellos, soy una persona importante. Que puedan usar. Ya que están tratando de ponerme a su lado, no me matarán en serio. Puso sus ojos en Gareth, y evitará ponerme las manos encima otra vez. Antes de que cambien de opinión, acabaré con 2 o 3 de ellos y escaparé. Debe haber descubierto que es importante para nosotros. ¡Qué chico tan inteligente! Magni afirmó. No. Davi no estuvo de acuerdo con ella. Es un tonto. Mustarda sintió con la cabeza, no puedo creer que esté de acuerdo contigo. Toga aplaudió con una sonrisa emocionada en su rostro, déjame apuñalarlo. Un intérprete inteligente habría actuado como si le estuviéramos ganándole. Ahora que ha roto su carácter, está acabado. El señor Compress expresó su acuerdo con Davi mientras Spinner apretaba los dientes con ira. Los dedos de Shigaraki se movieron mientras miraba su cara con la mano en el suelo. Padre, no Shigaraki Tomura. Cálmate. No podemos permitirnos otro incidente con nuestro prisionero. Gritó Kurohiri, comenzando a entrar en pánico cuando Shigaraki volvió su mirada hacia Bakugo, quien se tensó un poco. Kurohiri comenzó a preparar un portal antes de que Shigaraki les levantara la mano y lo detuviera. No lo toques. Ninguno de ustedes. Shigaraki les dijo a sus compañeros villanos. Kurohiri detuvo el portal mientras Shigaraki se inclinaba, tomando la mano con cuidado, murmurando, este tipo, volvió a colocar la mano en su cara, es una pieza valiosa. Ojalá me hubieras escuchado un poco a mí o a la máscara, pensé que podríamos llegar a un acuerdo. Bakugo sonrió, ¿llegar a un acuerdo? De ninguna manera. Entonces no tengo otra opción.
Los héroes dijeron que continuarán su investigación sobre nosotros, no tenemos tiempo para tomárnoslo con calma. Shigaraki le dijo a Bakugo antes de volverse hacia el televisor y preguntar: Sensei, préstame tu poder. All for One tarareó agradablemente. Esa fue una buena decisión, Shigaraki Tomura. Sensei. Bakugo preguntó. ¿No eres el jefe por aquí? Eso no tiene gracia. Kurohiri, compres, haz que se duerma otra vez. Shigaraki les ordenó. No puedo creer que sepa tan mal oyente. Estoy casi impresionado. El señor Compres suspiró antes de comenzar a caminar hacia donde estaba Bakugo. Si quieres que te escuche, entonces arrodíllate y muere. Bakugo sonrió. Un golpe repentino en la puerta sonó detrás de Bakugo, haciendo que él y todos los villanos de la liga se volvieran hacia la puerta, olvidándose por completo de su conversación por un momento, cuando fueron tomados por sorpresa por el repentino golpe en la puerta. Hola. Esta es la tienda Pizza Ya, camino. Dijo el repartidor, sin saber que la puerta a la que acababa de llamar conducía al escondite secreto de la Liga de Villanos. Todos miraron hacia la puerta confundidos, los miembros de la liga contemplaban quién pedía pizza. Si estaba usando correctamente su máscara, Gareth estaba seguro de que los párpados mostrarían dos signos de interrogación. El silencio en el bar se rompió cuando All Might irrumpió a través de la pared, destruyéndola por completo. Smash. ¿Qué? Gritó Spinner, mirando por encima del hombro cuando el impacto de All Might, atravesando la pared, lo derribó al suelo. Kurohiri. La reacción de Shigaraki fue instantánea ya que su atención se dirigió inmediatamente a Kurohiri, puerta. Kurohiri reaccionó inmediatamente a esto y comenzó a expandir su niebla para crear un portal, pero desafortunadamente para él y sus compañeros villanos no pudo terminar el trabajo ya que Kamui Wolves saltó al escondite y entró en acción. Encuadernación preventiva. Prisión de cadena lacada. Gritó mientras usaba su poder para enredar y atrapar a los villanos en ramas de su madera que salían disparadas de su brazo izquierdo. ¿Un árbol? ¿Qué diablos? Dijo Davi irritado mientras miraba el árbol que envolvía su cuerpo con una expresión de molestia en su rostro. Estaba a punto de usar su Kirk para quemar el árbol que lo atrapaba, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo cuando el anciano bajito que Gareth recordaba haber visto en la ciudad de Osu vino volando hacia él a una velocidad enorme y lo noqueó con una patada en la cara. No seas impaciente. Lo mejor para ti es quedarte quieto. Dijo el anciano mientras los ojos de Davi se pusieron en blanco hacia la parte posterior de su cráneo mientras perdía el conocimiento. Justo lo que esperaría de uno de los nuevos héroes más competentes, Kamui Wolves y el veterano más rápido de lo que el ojo puede ver, Gran Torino. All Might felicitó a Kamui Wolves y Gran Torino mientras miraba a la liga con un brillo azul. Ojos, ya no puedes correr, Liga de Villanos. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Justo después de esa conferencia de prensa. El señor Compres dijo, no me digas que esto fue arreglado de antemano. El propósito era bajar la guardia. Gareth se dio cuenta de cuál era el propósito de la conferencia de prensa mientras intentaba liberarse del alcance de Kamui Wolves, sabiendo que no podía usar su Kirk cuando estaba en esa posición. Desafortunadamente, todos sus intentos de liberarse fueron en vano ya que el árbol estaba demasiado apretado a su alrededor. El pelinegro negó con la cabeza, cada vez más nervioso por la situación en la que se encontraba ahora mientras miraba a su alrededor. ¿Cómo los encontraron? Hicieron todo lo posible para ocultar la ubicación de su escondite a los héroes y a la policía. ¿Había algún tipo de rastreador en Bakugo? No. No pudo haber un rastreador sobre él. La liga habría notado uno en él cuando le pusieron las esposas. Tampoco podía pensar en la situación en la que alguien podría haberle puesto un rastreador. ¿Podrían los héroes encontrar la ubicación de su escondite de alguna otra manera? Mierda. Mustard maldijo en pánico, apretando los dientes por lo fuerte que el árbol lo envolvía mientras Origami apretaba los dientes de dolor con una mezcla de dolor y pánico en su rostro. Nos tocaron como un maldito violín. Hombre árbol. Detente. Me estás abrazando demasiado fuerte. Gritó 2 veces mientras Toga gemía de dolor alrededor del árbol que envolvía su cuerpo, más fuerte. Cuando uno está a la ofensiva es cuando más descuida la defensa. El repartidor sonó desde la puerta cuando apareció cerca de ella, resultando ser el héroe ninja y el prohéroe número 5 en Japón. Edgesot, no somos los únicos aquí de la tienda Pizza La Camino. Abrió la puerta y reveló un escuadrón del equipo de asalto especial de Japón. Cada hombre empuñaba un MP5A5. Afuera, estás rodeado de héroes hábiles, como en The Abour y la policía.
Olmig miró a Bakugo, viendo el estado en el que se encontraba su rostro por la paliza que recibió de Gareth. Estoy seguro de que estabas asustado. ¿Qué te han hecho? Lamento llegar tan tarde. Tal vez si llegamos antes, entonces tal vez lo lograríamos antes de que esos villanos te hicieran esto. No te preocupes. Todo está bien, ahora. N no estaba asustado. Ni siquiera cerca, maldita sea. Bakugo gritó en respuesta, sus cejas temblaron un poco cuando Olmig le sonrió y le levantó el pulgar. Después de pasar por todos esos problemas para preparar esto, ¿por qué vienes a verme, último jefe? Preguntó Shigaraki, entrecerrando los ojos en una mirada furiosa detrás de su cara mano. Todos los miembros de la liga estaban restringidos en este momento. No había manera de que hubieran podido escapar fácilmente de esta situación. Sabiendo que solo había una manera de escapar de esta terrible situación, le gritó a Kurohiri. Kurohiri, trae tantos como puedas. ¿Nomus, supongo? Cuestionó Olmig. Pasaron un par de segundos, pero no pasó nada. Shigaraki se giró para mirar al brumoso villano. ¿Qué te pasa, Kurohiri? Lo siento, Shigaraki Tomura. Los Nomus que se suponía que estaban en un lugar fijo, no están allí. Kurohiri explicó nerviosamente mientras Shigaraki jadeaba de sorpresa. Olmig puso su mano en el hombro de Bakugo. ¿Aún estás verde, Shigaraki? Liga de villanos, subestimaste todo demasiado. El alma de un joven, las diligentes investigaciones de la policía y nuestra ira. Ya basta de bromas infantiles. Esto es el fin. Spinner jadeó mientras miraba a Olmig. Olmig. Este es el héroe reconocido por Stein. ¿El final, dices? No seas ridículo. Acabo de empezar. Shigaraki apretó los dientes con ira mientras luchaba por levantarse para volver a ponerse de pie. Miró al héroe número 1, justicia, paz, destruiré este montón de basura que tapaste con ideas tan vagas. Fue con ese propósito que seleccioné a Olmig, y comencé a reunir gente para mi causa, no seas ridículo. Este es el comienzo, Kurohiri. Tan pronto como dijo esas palabras, una delgada línea de lo que parecía ser un hilo rojo apuñaló a Kurohiri a través de su pecho. El villano ahumado jadeó, perdiendo el conocimiento mientras colapsaba. Origami lo miró preocupada. ¿Kurohiri? No, detente. No pude ver nada. Magne gritó de pánico. Espera, ¿lo mataste? ¿Qué le hiciste? Gareth preguntó preocupado por Kurohiri. El hilo rojo frente al cuerpo de Kurohiri se hizo más grande a medida que la cabeza de Edgesot se formaba a partir del hilo. Jugué con sus entrañas y lo dejé inconsciente. Él no está muerto. Nimpo. 1000 piezas de sábanas. Este hombre siempre fue una molestia. Lo haré dormir. ¿No te dije antes que lo mejor para ti sería quedarte quieto? Gran Torino les recordó a los villanos mientras comenzaba a nombrarlos por sus nombres reales, comenzando con Magne, Ikki y Kenji. Señor. Compres, Saco Atsuhiro. Spinner, Igichi Shuichi. Gareth, Takemura Gareth. Origami, Hakuzue Origami. Mostaza, Kataoka Iboto. Toga, Toga y Miko. Y terminó con Duice, Bubaigawara Jin. Con esta poca información y tiempo, los oficiales de policía trabajaron toda la noche para determinar tus verdaderas identidades. ¿Entiendes? No te queda ningún lugar al que huir. Oye Shigaraki, ¿puedo preguntarte dónde estás? ¿Jefes? Los ojos de Shigaraki se abrieron al escuchar las palabras de Gran Torino mientras permanecía en silencio, mirando al héroe anciano de baja estatura como si estuviera en una especie de trance. Al ver cómo Shigaraki permanecía en silencio, Gran Torino desvió su mirada hacia Gareth. ¿O qué hay de ti, Takemura? Naciste sin Kirk. ¿No es así? ¿Qué tal si nos dices dónde está el hombre que te dio tu Kirk, tu jefe? ¿Es ahora? Gareth lo fulminó con la mirada. ¿Qué? ¿De verdad crees que te entregaré a mi sensei? ¿El único que me tendió la mano cuando nadie más lo haría? ¿Alguien que me ayudó cuando ustedes, los héroes y la gente normal, no hicieron nada para ayudar? Yo cuando más lo necesitaba. Sintió como cada héroe en el bar tenía sus ojos puestos en él en este momento. Dime. ¿Crees que capturarnos evitará que surjan más villanos? No. Nacerán más villanos como nosotros mientras ustedes, los héroes, se nieguen a hacerlo. Ves defectos en tu amada sociedad de héroes. Shigaraki salió de su trance y habló con los héroes frente a él, antes de que Gareth pudiera decirles algo más. Esto es insatisfactorio. No sean ridículos. No sean ridículos. Olmig desvió su mirada de Gareth a Shigaraki. ¿Dónde está ahora? Shigaraki miró a Olmig con una mirada enloquecida en sus ojos. Vete. Desaparece. Olmig gruñó enojado. Shigaraki. Esto es tu culpa.
Te odio. Espetó Shigaraki con puro odio en su voz. Fue cuando dos portales grises con forma de líquido aparecieron junto a Shigaraki, casi como si sus palabras les indicaran que salieran de la nada. Todos se quedaron sin aliento en shock cuando Nomus comenzó a salir de ellos, gruñendo en el momento en que se encontraron en el bar. Kamui Wops se abrió en shock. ¿Nomus? Vinieron de la nada. ¿Qué es eso? Edgesot, ¿qué pasa con Kurohiri? Preguntó Gran Torino. Aún está inconsciente. Él no lo hizo. Edgesot respondió mientras aparecían más portales en el bar. Siguen viniendo. Exclamó Gran Torino. Al ver cómo la situación se estaba yendo de las manos, Olmig se giró para mirar a Kamui Wops. Kamui Wops. No los dejes ir bajo ninguna circunstancia. Sí, señor. Kamui Wops respondió mientras Bakugo escupía la misma masa gris. ¿Qué? Bakugo pronunció en shock cuando la masa gris lo envolvió. Olmig volvió a mirarlo. Joven Bakugo. Olmig lo llamó preocupado, extendiendo la mano para agarrarlo. Desafortunadamente, llegó demasiado tarde cuando la masa gris sacó a Bakugo del bar. No. Endeavor, necesitamos refuerzos. Gritó Kamui Wops mientras miraba detrás de su hombro para mirar las calles. Jadeó en estado de shock cuando vio lo que estaba sucediendo afuera. El portal aparecía por toda la calle, rodeando a las autoridades mientras los Nomus salían del portal. Al no tener otra opción, la policía abrió fuego contra las criaturas, que... Olmig apartó a un Nomu de él mientras Gran Torino aterrizaba junto a él. Toshinori, estos tipos, no deberían haber podido deformarse, están lidiando con esto demasiado rápido. Olmig estuvo de acuerdo, ya averiguando quién estaba haciendo su movimiento en este momento. No me digas que van a usar esto. Gareth miró a su alrededor mientras la mancha gris rodeada comenzaba a rodearlo a él y a sus compañeros villanos de la liga. A diferencia de sus asociados de la liga, no estaba confundido acerca de quién estaba haciendo esto ya que sabía exactamente quién era. Shigaraki sabía exactamente quién era y miró fijamente el líquido gris que se derramaba a su alrededor. Su sensei vendría a rescatarlos. Sensei. Susurraron para sí mismos al mismo tiempo. Fue lo último que lograron decir antes de que el líquido gris que los rodeaba los obligara a abrir la boca. Toda la liga fue tragada por el líquido y sacada de la barra. Gareth sintió arcadas cuando la masa entró en su boca, sintiendo que le gustaría vomitar esta sustancia debido a lo asquerosa que era. ¿A dónde los llevaba este líquido? Incluso Gareth y Shigaraki no pudieron responder a esta pregunta ya que ellos mismos desconocían su destino. Todo lo que sabían era que esta masa los llevaba a donde estaba All for One en este momento. Gareth finalmente pudo respirar mientras caía de rodillas y tosía los restos de la masa. Abrió los ojos mientras lentamente se ponía de pie, dándose cuenta de que se encontraba en el lugar al que lo llevaba la masa. Miró a su alrededor, queriendo conocer mejor su nuevo entorno y vio que el resto de la liga se había llevado con él. La mayoría de ellos tosían para sacarse la masa de la boca, tratando de deshacerse del sabor ya que Kurohiri y Dabi todavía estaban inconscientes. Miró a su alrededor una vez más, queriendo saber si Bakugo también fue traído a este lugar. No le llevó mucho tiempo darse cuenta de su ex compañero de clase. Bakugo estaba mirando a alguien delante de él. Fue cuando notó una figura familiar con un traje negro y un casco negro que cubría su rostro parada en la distancia. Fue todos para uno. Sus ojos se abrieron tan pronto como notó a All for One parado frente a Bakugo, sabiendo que era la primera vez que veía a su sensei en persona en meses. El rostro de Origami se torció con disgusto mientras hacía lo mejor que podía para deshacerse de ese horrible sabor de su boca. ¿Qué fue eso? Toga se tapó la boca con disgusto. Eso fue tan asqueroso. Esta cosa negra apesta. Gritó 2 veces. Me encanta. Shigaraki inclinó la cabeza hacia All for One mientras él inclinaba la cabeza hacia él. Sensei. All for One comenzó a caminar hacia ellos. Así que fallaste una vez más, Tomura. Pero no debes desanimarte, lo intentarás de nuevo. También he traído de vuelta a tus asociados. Miró a Bakugo por un segundo mientras se acercaba a él, incluso a este chico, porque juzgaste que era una pieza importante. Sensei. Gareth susurró al ver a All for One, inclinando ligeramente la cabeza hacia él con respeto mientras Origami y Mustard giraban lentamente sus cabezas hacia él. ¿Este hombre era el sensei de Gareth? Por el rabillo del ojo, pudo notar que Bakugo también lo miraba con sorpresa en sus ojos. All for One desvió su mirada de Shigaraki a Gareth. No dejes que este fracaso te desanime o te haga pensar que no vales nada o que eres inútil, Gareth. Nunca olvides lo que siempre te dije. Cada fracaso es una lección valiosa de la que puedes aprender.
Aprende de esta experiencia, hazte más fuerte y asegúrate de que una situación así no vuelva a suceder. Gareth asintió entendiendo, haciendo a All For One otra respetuosa inclinación de cabeza. Sí, sensei. All For One volvió a mirar a Shigaraki y le tendió la mano. Hazlo tantas veces como sea necesario. Por eso estoy aquí. Todo es por tu bien. Miró entre él y Gareth, tú y Gareth. Ustedes dos deben continuar. Shigaraki y Gareth lo miraron en silencio mientras All For One apartaba la vista de Shigaraki y miraba hacia el cielo. Ah, ahí estás. Gareth se giró para mirar hacia el cielo, queriendo saber qué quería decir su sensei con eso. Bakugo también miró hacia el cielo y el resto de la liga también. Vieron All Might. El héroe número 1 llegó volando hacia All For One y lanzó el primer golpe. All For One lo captó. El villano intentó devolverle el golpe, pero All Might lo atrapó. Haré que me devuelvas a mi alumno, All For One. Declaró All Might enojado. ¿Has venido a matarme de nuevo, All Might? Preguntó All For One, sonando como si estuviera sonriendo detrás de su máscara por su tono. Gareth sostuvo sus manos frente a él, tratando de protegerse a sí mismo y a sus ojos de la onda de choque que All For One y All Might causaron cuando chocaron. Desafortunadamente, el viento fue demasiado intenso para él y lo tiró hacia atrás mientras el humo comenzaba a cubrir el área. No fue el único que fue derribado. La fuerza de ambos ataques fue tan fuerte que hizo que todos los que los rodeaban se fueran volando. Eres bastante lento. All For One dijo, sacudiendo su muñeca mientras el humo a su alrededor comenzaba a apagarse lentamente. Hay un poco más de 5 kilómetros desde la barra hasta aquí. Pasaron fácilmente 30 segundos después de que envié el Nomus antes de que llegaras. Se ha debilitado All Might. All Might fulminó con la mirada al villano mientras estaba arrodillado. ¿Qué hay de ti? ¿Qué pasa con esa máscara industrial que llevas puesta? ¿No te estás esforzando demasiado? Se estira como si saltara de puntillas. No cometeré el mismo error que cometí hace 6 años, todos para uno. Recuperaré al joven Bakugo. Y esta vez, seguro que te meteré en prisión. Y toda la liga de villanos la controlas contigo. Saltó hacia All For One a toda velocidad tan pronto como pronunció esas palabras, con el puño listo para noquear al villano enmascarado. Hay mucho que hacer. Será difícil, para ambos. All For One respondió mientras apuntaba con su brazo hacia All Might. Su brazo brilló con la electricidad roja y negra solo unos segundos antes de desatar una gran explosión, deteniendo a All Might cuando el héroe número 1 en un lugar estaba a solo unos centímetros de alcanzarlo. Lo envió volando a través de múltiples edificios. La fuerza era tan fuerte que hizo que todos cayeran y colapsaran. Cañón de aire más miembros elásticos, potenciador cinético multiplicado por 4, potenciador de fuerza multiplicado por 3. Esta combinación es divertida. Se dijo All For One, enumerando los quirks que usó para destruir a All Might y enviarlo volando a través de los edificios. Bakugo jadeó cuando sus ojos se abrieron después de que el polvo se disipó a su alrededor, permitiéndole echar un buen vistazo a todo el daño que la explosión de All For One acababa de causar, All Might. Incluso sin tu preocupación, él no morirá por algo así. All For One dijo mientras Bakugo se ponía de pie. Dirigió su atención hacia Shigaraki y Gareth. Tomura. Gareth. Huye de aquí y llévate a ese niño contigo. Sus dedos se volvieron negros y rojos solo unos segundos antes de disparar zarcillos hacia el cuerpo inconsciente de Kurohiri y apuñalarlos. Kurohiri, saca a todos de aquí. Ten cuidado. Magne exclamó mientras se acercaba a All For One. Uno de los héroes se metió con él y está inconsciente. No estoy seguro de lo que está pasando, pero si puedes teletransportarte, ¿por qué no nos sacas de aquí? Mi poder Warp aún es nuevo, Magne. All For One explicó. Además de poder transportar distancias cortas, a diferencia de su transporte coordinado, solo puedo traer personas hacia mí o alejarlas de mí, y solo puedo enviarlas a alguien con quien estoy muy familiarizado. Entonces haré que Kurohiri lo haga. Fue cuando se hizo un portal gigante sobre Kurohiri, los zarcillos negros y rojos abandonaron el cuerpo del brumoso villano. Activación forzada de Kyuk. Ahora, vete. Shigaraki miró a All For One preocupado al escucharlo decir esas palabras. ¿Y tú? No te vamos a dejar atrás. Añadió Gareth, igualmente preocupado. Tan pronto como Gareth y Shigaraki expresaron su preocupación porque All For One se quedara atrás, se produjo una explosión desde donde All Might fue enviado a volar hace unos momentos. All Might saltó de los escombros al aire y usó una ráfaga de su poder para lanzarse volando hacia All For One, dejando escapar un rugido mientras lo hacía. All For One flotó y vio a All Might dirigiéndose hacia él. Tomura. Gareth. Ustedes dos necesitan pensar constantemente.
Ustedes dos todavía tienen mucho más espacio para crecer. No dejaré que te escapes. Declaró All Might mientras golpeaba con su puño el brazo de All for One. All for One bloqueó el ataque con su mano. Sensei. Gareth susurró para sí mismo. Mustard le dio unas palmaditas en el hombro, haciéndolo mirar por encima del hombro. Mustard. Animarse. Mustard le dijo mientras desviaba su mirada de Gareth a Shigaraki. Lo mismo ocurre contigo. Miró entre Shigaraki y Gareth. No tenemos suficiente tiempo. Mustard tiene razón. Vámonos ustedes dos. El señor Compress dijo mientras comprimía el cuerpo de Abby en una canica. Mientras nuestro protagonista enmascarado mantiene entretenido a All Might, reclama tu premio. Bakugo desvió su mirada de la pelea entre All Might y All for One, notando como todos los villanos de la liga tenían sus ojos puestos en él. Él sonrió. ¡Qué dolor! All Might notó que los villanos ahora tenían su atención en Bakugo y dejó All for One por su alumno, joven Bakugo. All for One envió sus zarcillos negros hacia él, impidiendo que el héroe número 1 llegara a Bakugo. Gareth se puso la máscara en la cara, preparándose para capturar a su ex compañero de clase nuevamente mientras la energía roja comenzaba a girar alrededor de sus manos. Ver a Duice cargando contra él y arrojándole su cinta métrica. Bakugo rápidamente esquivó su golpe y se lanzó hacia un lado lejos de él. No tuvo tiempo de recuperar el aliento mientras Toga cargaba hacia él con una sonrisa loca en su rostro. Ella blandió ampliamente su cuchillo hacia él, tratando de cortarlo mientras Bakugo golpeaba el suelo debajo de ellos, haciendo que la chica de cabello rubio se alejara un poco de él. Al ver una oportunidad para atacarlo, Origami cargó contra él con su katana lista. La chica de cabello verde oscuro le lanzó su katana, tratando de cortarlo con ella para frenarlo y darle al señor Compress suficiente tiempo para comprimirlo. Bakugo esquivó todos sus golpes, buscando el momento adecuado para alejarse de ella. Origami miró por encima del hombro y vio a alguien cargando hacia ella y Bakugo. Era Gareth. A pesar de que Gareth estaba usando su máscara en este momento, Bakugo podía sentir la mirada de odio que el pelinegro le había dirigido. Ella se hizo a un lado, permitiendo que Gareth tomara la iniciativa desde aquí mientras Gareth lanzaba su puño cubierto de energía roja hacia Bakugo. Bakugo lo esquivó cuando Gareth volvió a lanzarle el puño, intentando golpearlo de nuevo. Bakugo sostuvo su mano frente a él y atacó a Gareth con su Kirk. Gareth se deslizó por el suelo por un segundo después de recibir una explosión de Bakugo cuando Mustard sacó su pistola y abrió fuego contra Bakugo. Mientras Mustard mantenía a Bakugo ocupado con su pistola, Gareth miró a su alrededor y vio un trozo de escombros junto a él. Al tener una idea de qué hacer a continuación, usó su Kirk para agarrar el trozo de escombros y se lo arrojó hacia Bakugo. Los ojos de Bakugo se abrieron cuando vio un gran trozo de escombros cubiertos de energía roja volando hacia él, dándose cuenta de inmediato quién lo envió hacia él. Bakugo rápidamente se alejó de Mustard cuando Mustard comenzó a recargar su pistola, ya que se acababan las balas en el cargador. Mientras Bakugo se distanciaba de Mustard, miró por encima del hombro al señor Compress que se acercaba a él por detrás, listo para poner su mano sobre él y convertirlo en una canica. Tocó el suelo debajo de él y se lanzó hacia arriba, haciendo que el señor Compress tropezara un poco hacia adelante. «Me voy ahora», gritó All Might, corriendo hacia Bakugo para sacarlo de aquí. All for One le impidió llegar hasta él. El villano que llevaba casco disparó algunos zarcillos hacia él, apuñalándolo por la espalda. «Oh, no lo creo, porque estoy aquí». All for One dijo burlonamente, arrojando All Might al edificio cercano. «¿Estás guardando tus fuerzas para evitar que el niño quede atrapado en esto? Es duro, ¿no? Ser estas criaturas llamadas héroes». All Might apretó los dientes mientras All for One lo arrastraba lejos de Bakugo. «Joven Bakugo». Bakugo miró a su alrededor cuando se encontró rodeado por los villanos nuevamente. El señor Compress, Luice, Magne y Origami cargaron contra él mientras Bakugo asentía con la cabeza para sí mismo. Sabiendo que solo había una cosa que podía hacer en ese momento, se lanzó por los aires. Toga le arrojó un par de cuchillos mientras hacía todo lo posible por esquivarlos para evitar ser lastimado o incluso asesinado por ellos. Mustard apuntó su pistola hacia arriba y abrió fuego contra Bakugo, intentando hacerlo caer al suelo, pero al mismo tiempo evitando matarlo. Bakugo se disparó de un lado a otro, evitando todas las balas disparadas por Mustard mientras esperaba que Mustard se quedara sin balas en su pistola. Una vez que sucedió, miró hacia un lado y vio el mismo gran trozo de escombros que vio antes. Estuvo a solo unos centímetros de estrellarse contra él.
Miró a su alrededor y vio a Gareth parado entre Toga y Luice, usando sus manos cubiertas de energía roja para operar el pedazo de escombros. Al no tener tiempo suficiente para esquivarlo, el trozo de escombros se estrelló contra Bakugo. La fuerza del pedazo de escombros que golpeó contra él fue tan fuerte que envió a Bakugo al suelo. El impacto del golpe contra él destruyó los escombros en pedazos más pequeños. Bakugo apretó los dientes de dolor mientras aterrizaba en el suelo con un fuerte ruido sordo. Miró hacia arriba y vio escombros descendiendo del cielo directamente hacia él. Se alejó del lugar hacia el que se dirigían los escombros, sin tener idea de que volaban directamente hacia Spinner. Chocó contra el villano detrás de él y miró por encima del hombro, sintiendo como sus ojos se abrieron cuando vio a Spinner parado detrás de él. Al ver esto como una oportunidad, Spinner le lanzó un puñetazo a Bakugo y le dio un puñetazo en la cara. Bakugo tropezó un poco hacia adelante mientras Magne cargaba hacia él, sabiendo que era su oportunidad de noquearlo. El chico de cabello rubio miró hacia adelante y la vio moverse hacia él. Miró algo a su lado y asintió con la cabeza para sí misma. Ella se detuvo en seco y se preparó para lanzarle el puño. Bakugo estaba a segundos de destruirla cuando el señor Compres se interpuso entre ellos. Los ojos de Bakugo se abrieron al darse cuenta de por qué Magne miró algo o más bien a alguien a su lado antes de detenerse en seco. Vio al señor Compres corriendo hacia ellos y se aseguró de que Bakugo no lo notara, haciendo que centrara su atención en ella. El chico de cabello rubio apretó los dientes cuando el señor Compres extendió su mano hacia él, fallándola solo por centímetros. Rápidamente se alejó de él, queriendo alejarse lo más posible de él, y se encontró cerca de Toga y Origami, quienes no perdieron el tiempo en atacarlo. Se vio obligado a esquivar una serie de cortes de las dos chicas, que lo atacaron con sus espadas al mismo tiempo antes de alejarse de ellas. Fue cuando algo se estrelló contra la pared no muy cerca del campo de batalla, haciendo que todos desviaran su atención de su lucha hacia eso. Vieron que Kirishima había atravesado la pared, gracias a sus brazos endurecidos, mientras Izuku e Ida lo sostenían en sus brazos. Los villanos se olvidaron por completo de Bakugo cuando fueron tomados por sorpresa por la repentina aparición de los compañeros de clase de Bakugo. Los párpados de la máscara de Gareth mostraban dos signos de interrogación. No fue lo único que pasó. Se creó una gran rampa de hielo que llegaba a una altura extremadamente alta. Los villanos observaron con los ojos muy abiertos como Izuku, Kirishima e Ida subían la rampa de hielo. Ida usó los propulsores de sus piernas para que él y sus compañeros de clase fueran más rápidos mientras subían por la rampa. Los tres saltaron de la rampa al aire. All For One sostuvo su mano hacia Izuku, Ida y Kirishima, con la intención de disparar los zarcillos hacia él y llevarlos al suelo, mientras All Mig usaba el hecho de que le quitó la atención para su ventaja. El héroe número 1 le dio un puñetazo en la cara y lo envió volando hacia los escombros. All For One se estrelló contra la pared, creando una pequeña nube de humo a su alrededor. Kirishima extendió su mano, vamos. Shigaraki extendió su mano hacia Bakugo mientras avanzaba hacia él, con la intención de descomponerlo antes de que pudiera escapar, cuando Bakugo se detuvo en seco y lo lanzó por el aire antes de que Shigaraki lo alcanzara. Una vez que estuvo en el aire, se disparó un poco más para volar más alto y rápidamente se encontró al alcance de Kirishima. Agarró a Kirishima con su mano extendida, huyendo del área, y le sonrió a su compañero de clase. ¿Qué? Spinner exclamó sorprendido. Mustard negó con la cabeza, maldita sea. ¿De dónde vienen? Shigaraki miró a los estudiantes, más específicamente a Izuku, mientras apretaba su mano temblorosa con ira. Apareces en todas partes. No dejes que se escapen. ¿Quién puede hacer distancia? Preguntó el señor Compres mientras miraba a los estudiantes que huían. Kurohige y Dabi. Ambos están caídos. Respondió Hilandero. Estoy en ello. Gritó Gareth. Energía roja rodeó sus manos en el momento en que pronunció esas palabras, mientras usaba su Kirk para volar en el aire mientras comenzaba a caminar hacia los estudiantes de la UA que huían. Ustedes dos. Vengan aquí. Magne les gritó a Spinner y al señor Compres, ganándose su atención y haciéndoles mirarla mientras ella se dirigía hacia ellos, con sus manos brillando en azul. Usando su Kirk en Spinner y Mr. Compres, empujó sus manos sobre la espalda de Spinner y Mr. Compres empujó su cuerpo contra el de Spinner. El poder de Magne lo lanzó al aire, repulsión, ruptura, Monolith Fleet Cannon. Gareth miró por encima del hombro y vio al señor Compres volando a su lado.
Sabiendo qué hacer a continuación, el villano enmascarado levantó su mano derecha en el aire, con energía roja cubriéndola y estaba a punto de arrojársela a los estudiantes que huyan con la intención de frenarlos o posiblemente incluso liberar a Bakugo del alcance de su compañero de clase, lo que le daría el señor Compres tiene tiempo suficiente para quitarles a Bakugo y sellarlo por el momento. Sin embargo, nunca llegaron a ellos porque tropezaron con un inconveniente en su camino. La dama de la montaña se agrandó, sin darles tiempo suficiente para reaccionar. Los dos villanos enmascarados volaron directamente hacia ella, el impacto de chocar con ella los dejó inconscientes en el momento en que chocaron contra ella. Gareth y el señor Compres cayeron y aterrizaron en el suelo, inconscientes. El cuerpo de Mountain Lady aterrizó en el suelo con un fuerte ruido un segundo después, creando una gran nube de polvo en el proceso. Aún podemos lograrlo. Hagámoslo de nuevo, gritó Magne, después de haber visto cómo los cuerpos inconscientes de Gareth y Mr. Compres caían al suelo mientras Dulce, Spinner y Mustard se acercaban a ella, pero desafortunadamente para ellos, Gran Torino entró en escena y los pateó en la cara, noqueándolos a todos. Sus cuerpos inmóviles e inconscientes aterrizaron en el suelo, uno por uno. Olmig miró por encima del hombro cuando Gran Torino aterrizó detrás de él. Eres demasiado lento. Eres demasiado rápido. Gran Torino respondió mientras le devolvía la mirada. Oye, Midoriya realmente se está pareciendo cada vez más a ti. En el mal sentido. All for One se levantó de los escombros y fijó su atención en Gran Torino, el amigo de Shimura. Olmig tosió en su mano antes de señalar a All for One. Es vergonzoso, pero con esto puedo derrotarte sin reservas. All for One. A nosotros también nos quedan 3. Señaló Gran Torino mientras se giraba para mirar a Shigaraki, Toga y Origami que estaban parados frente al portal de Kurohiri. Shigaraki estaba parado frente a las dos chicas. Terminaré con esto. Tomura-kun, no quiero que esto termine, gritó Toga, aferrándose a Origami con miedo mientras Origami miraba a los héroes frente a ella, Toga y Shigaraki con una mirada nerviosa en su rostro. Nos atraparon. Nos dieron la vuelta claramente en un solo movimiento. All for One suspiró, enviando zarcillos negros y rojos hacia Olmig, quien lo esquivó, solo para ver que no era para él. Olmig miró hacia atrás para verlos clavados en Mange, activación de Kirk forzada. Magnetismo. Convertirse en polvo, gritó Shigaraki, extendiendo su mano mientras Gran Torino volaba hacia él. La cabeza de Shigaraki brilló en azul, obligándolo a retroceder antes de que Gran Torino lo alcanzara, haciendo que el héroe anciano y bajo fallara su patada. Estaba empezando a ser arrastrado hacia el portal de Kurohiri en contra de su voluntad por el Kirk de Magne cuando la fuerza del Kirk de Magne recogió los cuerpos inconscientes e inmóviles de Gareth, Spinner, Mr. Compres, Mustard y Dulce del suelo y comenzó a acercarlos al portal. Toga y Origami brillaban de color rosa mientras observaban todo desde donde estaban, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento. Espera, si vienes hacia nosotros tan rápido, gritó Toga, soltando a Origami mientras agitaba sus manos frenéticamente. Origami sostuvo sus manos frente a ella de manera protectora, queriendo hacer que el impacto de los demás chocando con ella fuera menos doloroso. No pasó mucho tiempo antes de que Gareth, Spinner, Mr. Compres, Mustard y Dulce chocaron contra Toga y Origami, lo que empujó a las dos chicas hacia el portal, y el grupo de villanos desapareció dentro de él. Espera, no lo hagas, Sensei, protestó Shigaraki, tratando de evitar llegar al portal de Kurohiri mientras lentamente lo arrastraban hacia el portal. No te dejaré escapar. Gran Torino saltó hacia Shigaraki antes de ser golpeado en el estómago por el zarcillo. El zarcillo lo arrojó lejos del portal cuando Magne fue arrojada al portal por el segundo zarcillo, desapareciendo dentro de él al igual que sus compañeros de la liga. Con ese cuerpo, tú, no, dijo Shigaraki mientras el Kirk de Magne lo obligaba a entrar al portal. Su cara mano cayó de su rostro antes de entrar al portal, las lágrimas lentamente subieron a sus párpados. No estoy, esas fueron las últimas palabras que logró decirle a All for One, antes de atravesar el portal en contra de su voluntad y abandonar el campo de batalla, dejando a su sensei solo con Olmig. Gareth no tenía idea de dónde estaba cuando recuperó la conciencia. Lo primero que vio cuando abrió los ojos fue el techo de una habitación oscura que no podía reconocer porque no recordaba haber estado allí antes. Fue cuando se dio cuenta de que estaba recostado sobre algo. No podía decir qué era, pero sí podía decir una cosa al respecto. Fue realmente suave. Gareth. Una voz femenina aliviada sonó sobre él apenas un segundo después de que abrió los ojos.
No pasó mucho tiempo para darse cuenta de a quién pertenecía esa voz. Pertenecía a Origami. Levantó la vista en la dirección de su voz y vio el rostro familiar de la chica con cabello verde oscuro encima de él. Fue cuando se dio cuenta de que era sobre lo que estaba acostado en ese momento. ¿Era su regazo, Origami? ¿Estás despierto? Ella lo miró con una expresión de alivio en su rostro mientras le frotaba suavemente la cabeza. He estado tratando de despertarte desde que aterrizamos en esta habitación. Me preocupaba que terminaras sufriendo algún tipo de conmoción cerebral después de haberlo hecho. Y el señor Compress chocó contra Mountain Lady y cayó al suelo. No te preocupes. Estoy bien. Me duele un poco la cabeza, pero creo que desaparecerá en unos minutos. Gareth le aseguró que estaba bien y que no sufrió ninguna lesión grave por la caída. ¿Sabes dónde estamos ahora? Origami negó con la cabeza, no. Le preguntaría a Shigaraki-kun sobre esto, pero él se detuvo por un momento para mirar algo delante de ella y Gareth con una mirada preocupada, creciendo en sus rasgos faciales por un segundo. Ella lo miró un segundo después, su expresión preocupada desapareciendo de su rostro porque no quería preocuparlo, ocupado con algo en este momento y no quería tomarle su tiempo. Gareth le dio a Origami una mirada de comprensión y levantó ligeramente la cabeza de su regazo para echar un vistazo a la habitación para conocer un poco mejor su entorno y ver dónde estaba el resto de la liga en este momento. Kurohiri, Magne y Duice yacían no muy lejos de él mientras todavía estaban inconscientes. Toga estaba golpeando a Magne en la cara, tratando de despertarla del sueño. Ella se detuvo por un segundo y lo miró, mostrándole que estaba contenta de verlo levantado ahora. El chico de cabello negro asintió con la cabeza mientras Toga se giraba hacia Magne y continuaba con sus intentos de despertarla. Miró hacia adelante justo después de este breve intercambio con Toga para ver dónde estaba el resto de la liga. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de Mustard y el señor Compress. Los dos estaban apoyados contra la pared, mirando algo delante de ellos. Gareth miró en la dirección que Mustard y el señor Compress estaban mirando en ese momento y vio un grupo formado por Shigaraki, Dabi y Spinner reunidos frente al monitor, mirando algo en él. Shigaraki estaba sentado en la silla mientras Dabi estaba de pie justo detrás de él, mirando el monitor desde detrás de él y Spinner estaba sentado en el suelo, mirando el monitor desde allí. Shigaraki tenía los ojos pegados al monitor frente a él, observando lo que se transmitía en él. Al escucharlo despertar de su sueño, Shigaraki miró por encima del hombro para mirar a Gareth, mostrando una emoción que Gareth nunca había visto en él antes. Preocuparse. El pelinegro podría haber jurado que también vio algunas marcas de lágrimas en las mejillas de Shigaraki. ¿Qué lo preocupó tanto? Fue cuando se dio cuenta de que había una persona que estaba con ellos en Camino War y que no estaba presente en esta habitación con ellos en ese momento. Esta persona no era otra que All for One. Sus ojos se abrieron con preocupación tan pronto como se dio cuenta del motivo de la ausencia de All for One. All for One les estaba diciendo a él y a Shigaraki que corrieran a través del portal de Kurohiri antes de quedar inconsciente después de estrellarse contra Mountain Lady. Su sensei estaba luchando contra All Might en Camino Guard ahora mismo. Sensei. Gareth gritó de preocupación mientras se ponía de pie de un salto y corría hacia Shigaraki, Dabi y Spinner para ver cómo le estaba yendo a All for One en Camino War, esperando que su sensei pudiera derrotar a All Might, despreciando su cuerpo dañado, rezando. Para ello, Origami lo vio correr hacia Shigaraki, Dabi y Spinner preocupado, ya sospechando cómo terminó la pelea por la expresión de Shigaraki. Shigaraki se alejó de Gareth y volvió a mirar el monitor mientras Gareth rápidamente se dirigía hacia el monitor y se detenía junto a Shigaraki. El pelinegro inmediatamente miró el monitor, queriendo saber qué estaba pasando con su sensei en ese momento. Contuvo la respiración mientras fijaba sus ojos en una persona en particular presentada en la pantalla. Era todo por él, el héroe número 1 estaba de pie sobre un All for One derrotado y tenía su puño levantado en el aire victoriosamente. Gareth jadeó en el momento en que puso sus ojos en el paisaje mientras una expresión de preocupación se formaba en su rostro. La máscara de All for One fue destruida, dejando su rostro lleno de cicatrices y sin ojos para que el mundo lo vea. Gareth no podía decir si su sensei estaba consciente o no debido a lo lejos que estaba la cámara de él y All Might. La respiración de Gareth se volvió menos constante en el momento en que vio lo que se presentaba en la pantalla del monitor, al instante se dio cuenta de que su sensei había sido derrotado por All Might. Apretó las manos con una expresión de dolor en su rostro, sus ojos no abandonaron el monitor mientras dejaba escapar un profundo suspiro. No podía creer lo que estaba viendo en ese momento.
Su sensei fue derrotado. Su sensei fue derrotado, ¿por qué tenía que sacarlo a él y a Shigaraki de la terrible situación en la que se encontraban? No quería creerlo, pero sabía que tenía que aceptarlo, porque era la realidad. Fue cuando sucedió algo que lo tomó completamente por sorpresa y la apariencia de All Might cambió por completo en un abrir y cerrar de ojos. Pasó de su aspecto musculoso habitual, que todos conocían desde su debut, a algo completamente opuesto. Estaba extremadamente delgado en su nueva apariencia, lo que lo hacía parecer el esqueleto delgado de un hombre con el disfraz de héroe de All Might. All Might apuntó lentamente con su mano derecha hacia la cámara, sus ojos permanecieron en el derrotado All For One mientras hablaba a todas las personas que lo miraban en este momento. Siguiente. Es tu turno. Gareth y Shigaraki intercambiaron miradas después de ver a All Might señalar hacia la pantalla y pronunciar esas palabras. Volvieron a mirar la pantalla del monitor unos segundos después, sin que quedara nada de sus expresiones de preocupación. Shigaraki miró fijamente a la pantalla, más específicamente a All Might mientras Gareth apretaba con fuerza su mano, logrando estabilizar su respiración.